Parte 6. El insurgente. Fort Powell, Iowa, POV 69.172 97D. V. Estrella de la noche. Tú que traes todas las cosas que la luminosa aurora ha dispersado. Traes las ovejas, traes las cabras, traes el niño de vuelta a su madre. Safo, C. 612A. C. Fragmento 120. Atención. Un mensaje del director. Ciudadanos de la patria, hay traidores entre nosotros. Los vergonzosos métodos de la autodenominada insurgencia han alcanzado nuevas cotas de bajeza. Docenas de vuestros ciudadanos, incluidos mujeres y niños inocentes, han sido asesinados a sangre fría por esos cobardes conspiradores que actúan sin piedad. Hemos de defendernos. Apoyad a vuestro director. Pongamos fin a la plaga de violencia. Hacemos un llamamiento a todos los ciudadanos para que nos ayuden a llevar ante la justicia a estos despreciables traidores. La seguridad de nuestra patria está en juego. Todo el mundo ha de participar. Vigilad. La persona que se encuentra a vuestro lado podría estar en este mismo momento conspirando para matar a centenares. Informad cuanto antes de cualquier actividad sospechosa al personal de recursos humanos. Mantened la disciplina en vuestro alojamiento y en vuestro lugar de trabajo. Estad preparados. Es posible que se os llame en cualquier momento para colaborar en la defensa. Cualquiera que preste ayuda a la insurgencia o interfiera en los deberes de la autoridad de la patria será considerado enemigo del Estado. Vigilad, escuchad, no bajéis la guardia. Juntos podemos restablecer la paz y la seguridad de nuestra amada patria. 36. La gente susurraba en todas partes. Habían puesto otra bomba en el mercado. La mañana de noviembre empezó gris y fría, heraldo del invierno inminente. El bramido del cuerno despertó a Sara, seguido de un coro de toses, carraspeos y crujidos de huesos que despertaban a la vida. Tenía la boca y los ojos secos como papel. La habitación olía a piel sin lavar, aliento rancio y detergente antipiojos, un vapor biológico de decadencia humana, aunque Sara apenas se dio cuenta. Sabía que parte del olor procedía de ella. Otro amanecer implacable, pensó. Otra mañana como ciudadana de la patria. Había aprendido a no holgazanear en el catre. Un minuto tarde en la cola de racionamiento, y corrías el riesgo de pasarte el día sin nada con que llenar el estómago. Cada vez, un cuenco de cereales debía imponerse a unos escasos minutos de sueño inquieto. Mientras su estómago gruñía, apartó la raída manta, se dio la vuelta, agachó la cabeza y plantó sus pies calzados con zapatillas sobre las tablas del suelo. Siempre dormía con las zapatillas, un par de andrajosas Reebok heredadas de un compañero de catre que había muerto, porque siempre robaban el calzado. ¿Quién ha robado mis zapatos?, gritaba una voz, y la víctima atravesaba el alojamiento a paso de carga, suplicando, acosando, para acabar tendida en el suelo entre lágrimas de desesperación. Moriré sin ellos. ¿Que alguien me ayude? Por favor. Era cierto, una persona moría sin zapatos. Aunque trabajaba en la planta de biodiesel, había corrido la voz en la planicie de que Sara era enfermera. Había visto las nueces ennegrecidas de los dedos de los pies congelados, las costras de gusanos enterradas en la piel. Había aplicado el oído a los pechos hundidos y escuchado los estertores de pulmones de enfermos con neumonía que se iban ahogando poco a poco. Había palpado con las yemas de los dedos los estómagos tensos como parches de tambor a causa de apendicitis sépticas, tumores malignos o simple hambre. Había posado la palma de la mano sobre frentes que ardían de fiebre, y vendado las heridas sanguinolentas que devorarían el cuerpo de putrefacción. Y a cada persona Sara le decía, con el sabor de la mentira en los dientes: te pondrás bien, no te preocupes. Dentro de unos días estarás fresco como una rosa, te lo prometo. No prestaba cuidados médicos, era una especie de bendición. Morirás, y te dolerá, pero lo harás aquí, entre los de tu especie, y lo último que sentirás será una caricia de bondad, porque será mía. Porque no querías que los Cole supieran que estabas enfermo, y mucho menos los ojos rojos. Nunca se decía nada en voz alta, pero la gente de la planicie se hacía pocas ilusiones respecto a la finalidad del hospital. Hombre o mujer, viejo o joven, daba igual. Atravesabas aquellas puertas y nadie volvía a verte. Al cebadero ibas a parar. Los alojamientos variaban de tamaño. El de Sara no era de los más grandes. Los catres formaban columnas de 4, 20 en cada fila, 10 filas, 800 almas hacinadas en una sala de las dimensiones aproximadas de un pesebre. La gente se estaba levantando, embutiendo sombreros en la cabeza de sus hijos, murmurando para sí, mientras sus extremidades se movían con la pesada docilidad del ganado camino de la puerta. Sara inspeccionó a toda prisa la zona para comprobar que nadie la observaba. Se arrodilló junto a su jergón, levantó el colchón con una mano y deslizó la otra debajo. Extrajo el pedazo de papel cuidadosamente doblado de su escondite
fuerte y lo guardó en el bolsillo de su túnica. Después, se enderezó. Jackie, dijo en voz baja, despierta. La anciana estaba ovillada en posición fetal, con la manta subida hasta la barbilla. Sus ojos legañosos contemplaron la luz grisácea que descendía desde las altas ventanas del alojamiento. Sara había oído sus toses toda la noche. La luz, dijo Jackie, parece invierno. Sara tocó su frente. Ni una décima de fiebre. En todo caso, la mujer tenía frío. Costaba calcular la edad de Jackie. Había nacido en las llanuras, pero sus padres eran de otro sitio. Jackie no era aficionada a hablar del pasado, pero Sara sabía que había sobrevivido a 3 hijos y un marido, este último enviado al cebadero por el delito de acudir en ayuda de un amigo que estaba siendo azotado por un col. La sala se estaba vaciando con rapidez. Jackie, por favor. Sara la sacudió por el hombro. Sé que estás cansada, pero hemos de irnos ya. Los ojos de la mujer miraron a Sara. Una tos seca la hizo temblar. Lo siento, cariño, dijo, cuando pasó el acceso. No quiero parecer poco cooperativa. Es que no quiero perderme el desayuno. Has de comer, siempre cuidando de mí. Ayuda a la anciana a bajar, por favor. Sara acercó el hombro a Jackie para que se apoyara y la bajó al suelo. No pesaba nada, una forma de palillos y aire. Otra tos desgarró su pecho, el sonido de guijarros agitados en un saco. Se irguió poco a poco. Ya está. Jackie tragó saliva un momento. Tenía el rostro congestionado. Gotas de sudor habían brotado en su frente. Mucho mejor. Sara quitó la manta del catre y envolvió con ella a la mujer. El día va a ser frío. No te separes de mí, ¿de acuerdo? Sus labios se ensancharon en una sonrisa desdentada. ¿A dónde iría si no, cariño? Sara conservaba tan solo imágenes fugaces de su captura. Una sensación de muerte segura, todo terminado y concluido, y después una fuerza enorme, despiadada en su energía, se había apoderado de ella. Un vislumbre del suelo que se alejaba mientras el viral la alzaba en el aire. ¿Por qué no se había limitado a matarla? Y después otra monstruosa sacudida cuando la agarraron una vez más, atrapada en el aire por un segundo viral, y después el tercero, y así sucesivamente, y cada pirueta aérea la alejaba más y más de los muros y las luces de la guarnición, arrojándola hacia la negrura envolvente, su persona pasando de mano en mano como una pelota en un juego infantil, todo más allá de los límites de su comprensión, y después el impacto final estremecedor cuando la tiraron en un camión. El momento espantoso en que recuperó la conciencia, como subir una escalera de infierno en infierno, días sin agua, sin comida, las interminables horas y preguntas sin respuestas susurradas. ¿A dónde iban? ¿Qué les estaba pasando? Casi todos los cautivos eran mujeres, parte del cuerpo civil estacionado en Roswell, aunque había entre ellas un puñado de soldados. Los gritos de los heridos y aterrorizados. La oscuridad asfixiante. La mente de Sara no había recuperado toda su conciencia hasta la llegada. Era como si el tiempo se hubiera estirado durante la duración de su viaje, solo para volver a recobrar su forma cuando se abrió la puerta a un chorro de luz desorientador, el cual reveló que la mitad del cargamento humano del camión había perecido, algunos muertos al principio, cuyo hedor a podredumbre gris había invadido el compartimento, otros a causa de las heridas padecidas durante su captura, el resto de una combinación de hambre, sed y asfixiante desesperanza. Sara estaba tendida en el suelo, como todos, tanto los vivos como los muertos, los miembros inertes y la lengua hinchada, la espalda apoyada contra la pared, los ojos cerrados con fuerza para protegerse del resplandor desacostumbrado. Daba la impresión de haberse producido una inversión de sus proporciones físicas, como si la mayor parte de su masa se hubiera alojado en la cabeza. A lo largo de su vida había visto morir a mucha gente, pero era la primera vez que yacía entre muertos. La frontera que la separaba de ellos parecía una membrana tan permeable como una gasa. A través de los ojos entornados e irritados vio que media docena de hombres inexpresivos vestidos con ropa caqui raída y pesadas botas que resonaban en el suelo subían al compartimento y empezaban a desembarazarse rutinariamente de los fallecidos. Ella dedujo que el peso desestructurado de un cadáver era algo a lo que esos hombres estaban acostumbrados, y su asociación de partes desprovista de todo propósito no merecía mayor consideración que cualquier otro objeto poco práctico que una persona se viera obligada a cargar. Cuerpo tras cuerpo, evacuado sin ceremonias. Cuando fueron a por ella, Sara levantó una mano en señal de protesta. Podría haber dicho algo como, por favor, esperen, o, no pueden hacer esto, pero tales esfuerzos ínfimos fueron silenciados al instante con una bofetada en la mejilla seguida, por si acaso, por la patada de una bota que habría alcanzado a Sara en el estómago de no haberse ahobillado en una postura protectora. Cierra la puta boca. Lo hizo. Cerró la puta boca. El hombre que la había abofeteado era un col al que Sara llegaría a conocer como Cabrón. Entre los ciudadanos de las planicies, todos los cols tenían mote. Cabrón era cabrón porque le gustaba violar gente. Muchos lo hacían, era como un juego para ellos, pero Cabrón se distinguía por la amplitud de sus apetitos. Mujeres, hombres, niños, ganado. Cabrón habría violado al viento si hubiera tenido un agujero. El turno de Sara en el cobertizo llegaría, breve, brutal, total. A corto plazo, el dolor de los golpes de Cabrón tuvo el efecto contrario al sentido común de devolverle los sentidos.
sentidos. Empezó a forjar estrategias, las prioridades aparecieron. En general, conservar la vida parecía deseable, y cerrar la puta boca parecía la mejor forma de conseguirlo. Cállate, se dijo. Intégrate. Observa lo que puedas sin aparentarlo. Si quieren matarte, lo harán de todos modos. No hables del bebé. Salieron a relucir las porras, que empujaban y aguijoneaban mientras salían en fila al sol. Estaban en un lugar verde. Su exuberancia se burlaba de ella, la más cruel de las bromas. El camión había aparcado en una zona de estacionamiento, un recinto vallado con una alambrada de edificios de hormigón rechonchos y centelleantes tejados metálicos. A una distancia de varios cientos de metros había una estructura enorme con gradas, algo que Sara jamás había visto. Parecía una enorme bañera. Altas baterías de luces se alzaban de sus paredes curvas y ascendían decenas de metros en el aire. Mientras Sara miraba, un reluciente tráiler plateado, idéntico a aquel del que había desembarcado, se acercó a la base del edificio. Unos hombres armados con rifles corrían al lado. Llevaban trajes acolchados y se cubrían la cara con mascarillas provistas de rejas. Cuando el camión se acercó a la pared, dio la impresión de que se hundía en la tierra. Una rampa, comprendió Sara, que conducía al subsuelo. Una puerta se abrió y el vehículo desapareció. Vista al suelo, sin hablar. Dos filas, las mujeres a la izquierda, los hombres a la derecha. Dentro de una cabaña les dijeron que se desnudaran y depositaran su ropa en una pila. Estaban desnudas, 23 mujeres con idéntica postura de autoprotección, un brazo en horizontal para ocultar los pechos, el otro extendido hacia abajo sobre los genitales. Tres hombres uniformados las observaban, balanceándose sobre los tacones, alternando miradas lascivas con risueñas expresiones de desagrado. Había canalones en el suelo, desagües. Rayos sesgados de luz descendían desde una serie de largas ventanas provistas de barrotes a la altura del techo. 23 mujeres desnudas contemplaban el suelo sin decir palabra, la mayoría llorosas. Hablar significaría violar algún contrato implícito de continuar viviendo. Lo que aguardaban daba la impresión de llegar con retraso. Después, la manguera. El agua las golpeó como un chorro de hielo. Agua como arma. Agua en forma de puño demoledor. Todo el mundo chillaba. Las mujeres caían, los cuerpos resbalaban sobre el suelo. El hombre que manejaba la manguera disfrutaba de lo lindo, aullaba como un jinete a lomos de un caballo lanzado al galope. Elegía una y después otra. Las barría en hilera. Movía en zigzag su sonda brutal desde sus rostros a sus pechos y luego más abajo. El agua te golpeaba, paraba y te volvía a golpear. No había ningún lugar a donde huir, ningún lugar donde esconderse. Lo único que podías hacer era aguantar. Paró, todo el mundo en pie. Las condujeron afuera, desnudas y temblorosas de frío. El agua resbalaba sobre sus caras, caía en riachuelos de su pelo. La piel se veía arrugada a causa de la evaporación. Habían colocado una sola silla de madera en el centro del recinto. Había un guardia al lado, afilando una navaja sobre un suavizador de cuero. Se acercaron 4 más, y cada uno portaba un tubo de plástico ancho. Vestíos. Les arrojaron prendas de ropa, pantalones holgados con cordones a modo de cinturón, túnicas de manga larga que colgaban hasta las caderas, todo hecho de lana basta con un áspero olor químico, seguidas de un surtido aleatorio de zapatos, zapatillas, sandalias de plástico, botas con las suelas abiertas. Los pies de Sara nadaban en un par de zapatos con cordones de cuero. Tú, acércate. El hombre de la navaja señalaba a Sara. Las demás mujeres se apartaron de ella. Era una especie de deslealtad, aunque Sara no las culpaba. Ella habría hecho lo mismo. Con una sensación de fatalidad que estrujaba su pecho, se acercó a la silla y tomó asiento. Estaba de cara a las demás mujeres. Lo que fuera a suceder, Sara lo vería primero en sus ojos. El hombre agarró su pelo en el puño y le dio un tirón, un solo tajo, y se quedó sin él. Empezó a cortar los restos de cualquier manera, hasta dejar el cráneo al descubierto. Sus esfuerzos no seguían ninguna pauta. Era como si se estuviera abriendo paso a través de un bosque. El pelo de Sara cayó al suelo en cintas doradas. Ve con las demás. Volvió al grupo. Cuando tocó su cabeza y apartó los dedos, los vio manchados de sangre. Estudió su textura con las yemas de los dedos. Esta es mi sangre, pensó Sara. Como es mi sangre, significa que estoy viva. La segunda mujer se sentó en la silla. Sara creía que se llamaba Caroline. La había conocido en el hospital de la guarnición de Roswell. Como Sara, era enfermera. Una chica alta, de impresionantes huesos grandes, que irradiaba salud, buen humor y competencia. Lloró sobre sus manos mientras el barbero le cortaba el cabello. Las afeitaron una a una. Cuánto pelo, pensó Sara. En su semicalvicie desfigurada, les habían robado algo privado, las habían fusionado en un colectivo indistinguible, como animales en un rebaño. Estaba tan mareada de hambre que no entendía cómo podía seguir de pie. Ninguna de ellas había comido nada. Sin duda, eso las mantenía obedientes, de modo que cuando les ofrecieran comida sentirían cierta gratitud hacia sus captores. Cuando terminó el afeitado, les dijeron que atravesaran la zona de estacionamiento en dirección a un segundo edificio de hormigón llamado Tramitación. La situaron en fila delante de una larga mesa, donde uno de los guardias, que estaba al mando, se hallaba sentado con una expresión irritada en la cara. Cada vez que llamaban
acercaban a una, recargaba una tablilla. Nombre, Sarah Fisher. Edad, 21. El hombre la miró de arriba a abajo. ¿Sabes leer? Sé leer, sí. ¿Aptitudes especiales? Titubeó. Sé montar. ¿Montar? A caballo. El hombre puso los ojos en blanco. ¿Algo útil? No sé. Intentó pensar en algo seguro. Coser. El hombre bostezó. Tenía los dientes en muy mal estado. Parecían moverse en su boca. Apuntó algo en la tablilla y rompió la mitad inferior de la página. De un cubo que había debajo de la mesa recogió una manta andrajosa, un plato de metal, un vaso y una cuchara abollados. Se los dio con el papel encima. Sara le echó un rápido vistazo. Su nombre, un número de 5 dígitos. Alojamiento 216 y debajo. Biodiesel 3. Todo escrito en mayúsculas, con letra de niño. Siguiente. Uno de los guardias la tomó del brazo y la condujo por un pasillo de puertas cerradas. Una habitación diminuta, como una caja y otra silla, aunque se trataba de un tipo de silla que Sara no había visto nunca. Un amenazador artilugio de cuero rojo agrietado y metal, con el respaldo inclinado en un ángulo de 45 grados, con correas para el pecho, los pies y las muñecas. Acechando por encima, como las patas de una araña que descendiera por hilos plateados, había un armazón de instrumentos metálicos relucientes. El guardia la empujó hacia ella. Siéntate. La sujetaron a la silla y se fueron. Fuera, el sonido apagado por los espesos muros, se oyó un ominoso sonido agudo. ¿Era un chillido? Sara pensó que iba a vomitar. Lo habría hecho si su estómago hubiera contenido algo. Sus últimas defensas se estaban derrumbando. No tenía fuerzas para resistirse. La puerta se abrió a su espalda. Un hombre entró en su campo de visión, vestido con una bata gris. Tenía un pequeño vientre redondo y gafas empañadas apoyadas en el extremo de su nariz, con cejas pobladas que se rizaban como alas en las puntas. Había algo amable en su expresión, casi de abuelo. Como el guardia de la mesa, estaba mirando una tablilla. Alzó los ojos y sonrió. Sara, ¿verdad? Ella asintió y notó un sabor a bilis en la boca. Soy el doctor Berlin. Echó un vistazo a las correas y frunció el ceño, al tiempo que movía la cabeza. Estos tíos son idiotas. Apuesto a que se está muriendo de hambre. Vamos a ver si la podemos sacar de aquí. Sara pensó esperanzada que iba a soltarla, pero cuando acercó un taburete a la silla y se calzó un par de guantes de goma, comprendió que sus intenciones eran otras. Colocó una mano bajo su barbilla para que abriera la mandíbula. Escudriñó el interior de su boca y después levantó 2 dedos hacia su cara. Sígalos con los ojos, por favor. Sara siguió sus dedos mientras componían una figura de 8 y desaparecían. Le tomó el pulso, sacó un estetoscopio del bolsillo de la bata y auscultó su corazón. Se irguió y devolvió su atención a la tablilla con los ojos entornados. ¿Algún problema de salud que usted sepa? Parásitos, infecciones, sudores nocturnos, dificultad al orinar. Sara negó con la cabeza. ¿Y la menstruación? Estaba poniendo X en cuadraditos. ¿Algún problema? Sangrado excesivo, por ejemplo. No, aquí dice que usted tiene. Hizo una pausa mientras pasaba las páginas. 21 años. ¿Es eso correcto? Sí. ¿Ha estado alguna vez embarazada? Algo se tensó en su interior. Es una simple pregunta. Ella negó con la cabeza. No. Si el hombre detectó su mentira, no lo delató. Dejó que la tablilla cayera sobre su regazo. Bien, parece que se encuentra en perfecto estado de salud. Unos dientes maravillosos, si no le importa que lo diga. Ningún problema en ese sentido. ¿Debía darle las gracias? Sobre su rostro la araña continuaba acechando con su brillo ominoso. Bien, vamos a ver si podemos acabar cuanto antes para que pueda marcharse. De pronto, algo cambió. Sara lo presintió en el súbito endurecimiento de sus facciones, pero no solo en eso. Daba la impresión de que el aire de la habitación había sufrido una sutil alteración. El médico empezó a mover vigorosamente un pedal que había debajo de la silla, el cual producía una especie de zumbido, y después bajó una de las patas de la araña. En la punta, girando al ritmo de los movimientos de su pie, había una broca. Será más fácil si no se mueve. Unos minutos después, Sara se encontraba parada afuera, apretando sus escasas pertenencias contra el pecho. Cuando había empezado a chillar, el médico le había dado una correa de cuero para que la mordiera. Sobre la piel pálida de la parte interior del antebrazo, primero clavada y después cauterizada, había una reluciente placa metálica, en la que había grabada la misma ristra de números que había visto en el papel. 94.801. Ese es usted, le había explicado el médico mientras recuperaba la correa, que ahora llevaba grabada la marca de sus dientes. Se había quitado los guantes y acercado al lavabo para lavarse las manos. Si pensabas que eras alguien, ya no eres esa persona. Eres la lugareña número 94.801. El tráiler había desaparecido, sustituido ahora por un camión de 5 toneladas abierto por detrás. Sara vio las palabras Guardia Nacional de Iowa pintadas en la puerta del conductor, la primera prueba del lugar donde se encontraba. Un guardia indicó a Sara que subiera. Un segundo guardia estaba de pie delante de la zona de carga y descarga, con la espalda apoyada contra la cabina, mientras hacía girar la porra que pendía de su correa de cuero. Algunas mujeres ya habían llegado, y también unos cuantos hombres. Todo el mundo estaba derribado en los bancos, y su cara reflejaba el peso atónito de todo
todo cuanto había ocurrido. Se sentó al lado de un hombre, un joven oficial al que conocía como Teniente Eustace. Era el explorador que los había conducido a Roswell. Cuando se sentó en el banco, volvió su cabeza afeitada hacia Sara. ¿Qué demonios es este lugar?, susurró. Antes de que Sara pudiera contestar, el guardia le llamó la atención. Tú, bramó, y señaló a Eustace con el extremo de la porra. Calladito. ¿Quiénes sois? ¿Por qué no nos decís nada? He dicho que te calles. Sara comprendió lo que estaba a punto de suceder. Era el clímax implícito del propósito del día, la única demostración de su impotencia que faltaba por salir a relucir. Sí, la cara de Eustace formó una expresión desafiante cuando las últimas energías brotaron de sus labios. Sabía lo que estaba pidiendo. No le importaba. Idos todos al infierno. El guardia dio una gran zancada adelante y, con una expresión de aburrimiento total, descargó la porra sobre las rodillas de Eustace. Este se balanceó hacia adelante y apretó los dientes en un intento de contener el dolor. Nadie movió un músculo. Todo el mundo estaba con la mirada clavada en el suelo. Hijo puta, jadeó. El guardia hizo girar la porra y lanzó el pesado extremo contra la nariz de Eustace. Un húmedo crujido del exoesqueleto, como el sonido de un insecto aplastado con el pie. Un chorro púrpura describió un arco en el aire y salpicó la cara de Sara. La cabeza de Eustace salió disparada hacia atrás y los ojos se movieron en sus cuencas. Exploró con la lengua la parte interna del labio superior y escupió un fragmento de diente. He dicho que te jodan. Golpe tras golpe, implacables, la cara, la cabeza, las articulaciones óseas de las manos. Cuando Eustace se derrumbó con los ojos en blanco, las facciones convertidas en una masa pulposa, la sangre los había salpicado a todos. Idos acostumbrando. El guardia hizo una pausa para secar la porra en la pernera del pantalón y paseó la mirada por el grupo. Es nuestra forma de hacer las cosas. Cuando el camión arrancó, Sara acercó a Eustace para acunar su rostro desfigurado en el regazo. El hombre estaba apenas consciente y su aliento gorgoteaba en su garganta. Tal vez moriría, parecía probable. Y, no obstante, existía una sensación de victoria en lo que había hecho. Ella agachó la cabeza y susurró en su oído. Gracias. Así, con sangre, empezó. Un pueblo, un director, una patria. ¿Cuántas veces se había visto obligada Sara a gritar estas palabras? Una vez pasada la lista de la mañana y cantado el himno completo, todo el mundo se dispersó para dirigirse a los transportes que les habían designado. Sara ayudó a Jackie a subir y después la siguió. Vio una nueva cara, a la cual reconoció. Constance Shaw, la esposa de Old Shaw. Se saludaron con tensos cabeceos, pero eso fue todo. Sara se había enterado de lo sucedido en la colonia poco a poco, a lo largo de los años. La historia no era muy diferente de otras que había escuchado, y difería de los acontecimientos de Roswell solo hasta cierto punto. En muchos sentidos, la sorpresa más grande de todas era que hubieran existido tantas islas de humanidad. Cuando Sara llegó, los supervivientes de la colonia ya se habían dispersado por la planicie. El número que le habían dicho a Sara era 56. Qué fácil era para 56 personas fundirse con las masas. Con el pelo cortado al cero y las túnicas idénticas, todo el mundo se parecía. No obstante, de vez en cuando aparecía una cara conocida. Había vislumbrado una cara que debía de ser la de Penny Darrell y otra que juró debía de ser Belle Ramírez, la esposa de Ray, pero cuando Sara la llamó por el nombre, la mujer no contestó. Una mañana, en la cola de racionamiento, le había llenado el plato un hombre al que había visto muchas veces sin reconocerle. Russell Curtis, su primo. Parecía mucho más viejo que el hombre al que Sara recordaba cuando sus ojos se encontraron, de modo que tardó un momento en situarlo. Durante gran parte del año había vivido en el mismo alojamiento que Karen Molyneux, la viuda de Jimmy, y sus dos hijas, Alice y Avery. Fue de Karen de quien Sara obtuvo la mayor parte de la información, incluidos los nombres de los muertos. Ian Patal, asesinado cuando defendía la central eléctrica. La cuñada de Alice, Leigh, y su bebé, Dora, que habían perecido en el viaje hasta la patria. Otra Sandy, que había muerto poco después de su llegada. Karen no sabía muy bien cómo. Gloria y Sanjal Patal. Por tristes que fueran estas noticias, Sara todavía consideraba su año con Karen y sus hijas como un breve respiro, un periodo en el que se había sentido conectada con el pasado, pero siempre estaban moviendo a la gente entre los alojamientos, y un día las tres desaparecieron. Aparecieron unos desconocidos durmiendo en los jergones donde ellas habían apoyado la cabeza durante un año. Sara no las había visto desde entonces. El trayecto hasta la planta de biodiesel discurría junto al río, por entre un laberinto de alojamientos cochambrosos de la zona industrial situada en el borde norte de la planicie. El día no prometía ninguna mejora. Un viento muy frío escupía gotas de lluvia a sus caras. El aire estaba impregnado de los hedores típicos de la planicie, excrementos de animales, además de humanidad apretujada y mugrienta, y detrás, como una cortina de olor, el oscuro aroma a tierra del río. Cruzaron una serie inacabable de puntos de control, verjas que se abrían y cerraban, los Colts con sus tablillas, lápices y apetito inagotable de papeleo. Las autoridades los dejaron pasar. La otra orilla del río dio paso a una planicie aluvial despejada, despojada y carente de color, cuyas cosechas ya habían sido recolectadas en vistas al invierno. Hacia el este,
este, ascendiendo en peldaños sobre el río, se alzaba la cumbre, donde vivían todos los ojos rojos, y en su cúspide se hallaba la cúpula del Capitolio, con su corona de oro. Se decía que este edificio, y los circundantes, habían sido en otro tiempo una universidad, que era una especie de colegio, pero como solo podía compararlo con el refugio, a Sara le costaba asimilar este dato. Nunca había subido a la colina, y mucho menos entrado en la cúpula. Algunos trabajadores contaban con permiso para entrar, jardineros, fontaneros y pinches de cocina, y por supuesto las asistentas, mujeres elegidas para servir al director y a su equipo de ojos rojos. Todo el mundo decía que las asistentas eran muy afortunadas, que vivían rodeadas de lujo, con buena comida, agua caliente y camas blandas donde dormir, pero la información no estaba contrastada. Ninguna asistenta había regresado jamás a la planicie. Una vez entraban, la cúpula se convertía en su vida. Echa un vistazo a eso, murmuró Jackie. Sara se había extraviado en sus pensamientos, porque el frío había embotado su conciencia. Se estaban alejando del río por la ruta de acceso. Al norte, al otro lado de las fronteras de la patria, Sara distinguió la forma de las grúas que se elevaban a través de las copas de los árboles como un par de gigantescas aves esqueléticas. Lo llamaban el proyecto, una obra de décadas dedicada a erigir un enorme edificio de acero y hormigón de propósito desconocido. Los lugareños que trabajaban ahí, casi todos hombres, eran cacheados cada día cuando entraban y salían de la obra. Incluso hablar de lo que hacían era considerado traición y podían acabar en el cebadero, aunque abundaban los rumores. Una teoría se imponía durante una temporada hasta que era desbancada por otra, y después por una tercera, hasta que la primera reaparecía para iniciar el ciclo de nuevo. Hasta los hombres que trabajaban en la obra, cuando conseguían convencerlos de que hablaran, no parecían saber qué estaban construyendo. Se hablaba de un laberinto de pasadizos, de cámaras enormes, de puertas de acero macizo de 30 centímetros de espesor. Algunos afirmaban que era un monumento al director, otros que se trataba de una fábrica. Algunos decían que no era nada en absoluto, simplemente una distracción inventada por los ojos rojos para mantener ocupados a los lugareños. Una cuarta hipótesis, bastante en boga en los últimos meses, era que el proyecto era un búnker de emergencia. Si el misterioso poder del director para mantener a los virales a raya fallaba algún día, el edificio serviría para refugiar a la población. Fuera lo que fuera, daba la impresión de que la obra estaba llegando a su fin. Cada vez menos hombres subían a los transportes cada mañana, y todos eran mayores, pues la mayoría había trabajado en la obra durante años. Pero no eran las grúas el objeto de la atención de Jackie. Cuando el camión se desvió hacia la última caseta de guardia, Sara vio dos palabras impresas en el muro del perímetro pintadas con grandes brochazos de pintura blanca. Sergio vive. Un par de lugareños estaban mojando cepillos de largos brazos en cubos de agua jabonosa, preparados para borrarlas. Un col se erguía a su lado con un rifle acunado sobre el pecho. Lanzó una mirada asesina al transporte cuando pasó, y durante un gélido instante sus ojos se encontraron con los de Sara. Ella desvió la mirada. Fisher, ¿has visto algo interesante? La voz pertenecía a uno de los dos cols que iban en la parte posterior del camión, un hombre delgado de unos 25 años que respondía al nombre de Vale. No, señor. Durante los últimos 5 minutos de trayecto mantuvo la vista clavada en el suelo. Sergio, pensó Sara. ¿Quién era Sergio? El nombre, que pocas veces se pronunciaba en voz alta, poseía un poder casi hechizante. Sergio, líder de la insurgencia, que ponía bombas en mercados, comisarías de policía y casetas de guardia, el cual, junto con sus invisibles seguidores, parecía deslizarse como un fantasma por la patria, detonando armas de destrucción. Sara sabía que las palabras de la valla eran una especie de mofa. Estábamos aquí, decían, estábamos donde estáis vosotros ahora, estamos en todas partes. Los métodos de Sergio se caracterizaban por una crueldad casi incomprensible. Los objetivos de los insurgentes eran los lugares donde podían reunirse los cols, un programa de asesinatos y alteraciones, pero si estabas en el lugar equivocado en el momento menos apropiado, tu presencia daba igual. Un hombre o una mujer se abría la chaqueta y revelaba hileras de dinamita sujetas al pecho, y ese era el final. Y siempre, en el último instante, cuando su pulgar encontraba el disparador del detonador, que los enviaba a ellos y a cualquiera que se encontrara en su radio de acción a la nada, pronunciaban estas dos palabras. Sergio vive. El transporte paró ante la planta y los trabajadores bajaron. Un olor a levadura impregnaba el aire. 4 camiones más de trabajadores se detuvieron detrás de ellos. Sara y Jackie fueron asignadas a los molinos, como casi todas las mujeres. ¿Por qué era así? Sara nunca lo había comprendido. El trabajo no era ni más ni menos peligroso que cualquier otro, pero así se hacían las cosas. El maíz se trituraba, se combinaba a continuación con enzimas de hongos, y se fermentaba para fabricar combustible. El olor era tan intenso que parecía formar parte de la piel de Sara, si bien debía admitir que había trabajos mucho peores, cuidar los cerdos, o trabajar en las plantas de tratamiento de desechos o los corrales de estiércol. Se pusieron en fila para presentarse al capataz, se ataron el pañuelo alrededor de la cara, y después atravesaron el cavernoso espacio en dirección a sus puestos de trabajo. El maíz estaba almacenado en grandes cubos con espitas en el fondo. De estas aberturas recogían una
una fanega cada vez y la cargaban en los molinos, donde palas giratorias convertían los granos en pulpa. Cuando se liberaba la humedad del maíz se formaba una pasta pegajosa que se adhería a las paredes interiores del molino. El trabajo del operario consistía en despegarla, una tarea que exigía gran destreza y celeridad, pues las palas no dejaban de girar. La dificultad se veía aumentada por el frío, que convertía los movimientos más sencillos en lentos e imprecisos. Sara se puso a trabajar. El día que la aguardaba discurriría como en una especie de trance. Era una habilidad que había adquirido con el paso de los años, emplear los ritmos hipnóticos del trabajo para vaciar su mente de pensamientos. No pensar, ese era el objetivo. Habitar en un estado puramente biológico, de modo que sus sentidos solo absorbieran los datos físicos más inmediatos. El zumbido de las palas del molino, el hedor del maíz en fermentación, el hueco de fría vaciedad en el estómago, que hacía mucho rato había absorbido el exiguo cuenco de gachas aguadas que pasaba por desayuno. Durante estas 12 horas, era la lugareña número 94.801, ni más ni menos. La Sara real, la que pensaba, sentía y recordaba. Sarah Fisher, enfermera de primera, ciudadana de la colonia, hija de Joe y Kate Fisher, y hermana de Michael, amada por Alice, amiga de muchos, madre de uno, estaba escondida en una hoja doblada de papel, guardada como un talismán en el bolsillo. Hacía lo posible por tener controlada a Jackie. La mujer la tenía preocupada, pues su tos no presagiaba nada bueno. En la planicie, una persona no tenía amigos, al menos tal como Sara concebía la amistad. Había caras conocidas y gente en la que confiabas más que en otra, pero la cosa no pasaba de ahí. No hablabas de ti, porque en realidad no eras nadie, ni de tus esperanzas, puesto que no albergabas ninguna. Pero con Jackie había dejado que sus defensas cayeran. Habían formalizado un pacto, un juramento no verbalizado de cuidarse mutuamente. A mediodía les concedieron 15 minutos de descanso, tiempo suficiente para correr a la letrina, una plataforma de madera suspendida sobre una acequia, con agujeros para acuclillarse, y trasegar otro cuenco de gachas. No había sitio donde sentarse, de modo que te quedabas de pie o en el suelo, utilizabas los dedos a modo de cuchara, luego formabas una segunda cola para el agua, dispensada con un cucharón que compartían todas las mujeres. Los cols las vigilaban todo el rato, parados al lado, mientras hacían girar las porras. Su título oficial era agentes de recursos humanos, pero nadie los llamaba así en la planicie. La palabra era una abreviatura de colaboracionistas. Casi todos eran hombres, pero había algunas mujeres, con frecuencia las más crueles del lote. Una cola a la que llamaban silbadora, por la profunda fisura de su labio superior, una deformación congénita que dotaba a su voz de un sonido distintivo, como de lengüeta. Parecía extraer un placer especial en inventar nuevas y sutiles formas de infligir incomodidad. Su costumbre era elegir a una sola persona, casi siempre una mujer, como si estuviera llevando a cabo un experimento. Si Silvadora te ponía los ojos encima, al momento siguiente te apartaban de la cola de la letrina para un cacheo justo cuando te tocaba el turno, te asignaban un trabajo imposible y carente de todo sentido, o te cambiaban a una cuadrilla diferente justo cuando se acercaba tu descanso. Lo único que podías hacer era obedecer, apretar los dientes mientras padecías la desdicha de tu vejiga dolorida, el estómago vacío o las extremidades agotadas, a sabiendas de que la atención de Silvadora no tardaría en desviarse a otra, aunque esto solo servía para empeorar las cosas y parecía ser el objetivo de todo el ejercicio. Te descubrías deseando que el sufrimiento recayera sobre otra persona, y así te convertías en cómplice, en parte del sistema, un piñón en una rueda de tormentos que nunca dejaba de girar. Buscó a Jackie en el descanso, pero no la vio en ninguna parte. Sara se desplazó a toda prisa de un puesto de trabajo a otro, en busca de su amiga. El silbato del capataz sonaría de un momento a otro, y tendrían que volver al trabajo. Casi había renunciado cuando dobló una esquina y vio a Jackie sentada en el suelo, con el rostro empapado en sudor y el pañuelo apretado contra la boca. Lo siento, logró articular. No podía parar de toser. El pañuelo estaba manchado de sangre. Sara sabía lo que estaba sucediendo. Lo había visto antes, el efecto de años de polvo acumulado en los pulmones. En un momento dado una persona se encontraba bien, y al siguiente se estaba ahogando. Hemos de sacarte de aquí. Puso a la mujer en pie justo cuando sonaba el silbato. Con una mano alrededor de la cintura de Jackie, Sara la guió hasta la salida. Su objetivo era salir antes de que alguien se diera cuenta. ¿Qué ocurriría después? Sara no tenía ni idea. Vale era el col al mando. No era el mejor, pero tampoco el peor. Más de una vez, Sara le había sorprendido mirándola de una forma que parecía sugerir que tenía algo en mente para ella, algo personal, aunque nunca se había manifestado al respecto. Tal vez sería ahora el momento. Unas náuseas estremecedoras la recorrieron cuando pensó en ello, pero sabía que sería capaz. Haría lo debido. Casi habían llegado a la salida cuando una figura se interpuso en su camino. ¿A dónde creéis que vais? No era Vale, sino Cabrón. Iluminado desde atrás por la puerta abierta, se cernía ante ellas. El estómago de Sara se revolvió. Necesita un poco de aire. El polvo. ¿Es eso cierto, vieja? ¿El polvo te molesta? Dio unos golpecitos en el pecho de la mujer con el mango de la vara, lo cual provocó una tos estrangulante
estrangulada. Vuelve al trabajo. No pasa nada, Sara, dijo Jackie con un sonido sibilante, al tiempo que se soltaba del brazo de su amiga. Estaré bien, Jackie, lo digo en serio. Miró a Sara, y sus ojos dijeron, no, es una entrometida, eso es todo. Cree que sabe lo que me conviene. Los ojos de Cabrón recorrieron el cuerpo de Sara. Sí, eso me han dicho de ti. ¿Crees que eres una especie de médico, verdad? Yo nunca he dicho eso. Claro que no. Cabrón se aferró con la mano libre la entrepierna, al tiempo que mecía las caderas hacia adelante. Doctor, me duele aquí. ¿Qué le parece si le echa un vistazo? El momento quedó congelado en el tiempo. Sara pensó en Eustace, en el camión, la sangre de su cara, las manos y dientes destrozados, su sonrisa de triunfo rota. Parada ante Cabrón, se dio ánimos para pronunciar las palabras, para lanzar la maldición que lo lanzaría sobre ella. Todo era muy sencillo, muy escueto. Recreó la escena en su mente. Solo 2 palabras, y el destello de ira en los ojos de Cabrón, y después el crujido del palo. Esas eran las condiciones de su vida, 1000 humillaciones cada día. Se lo habían arrebatado todo. Aceptar lo peor, no. Abrazarlo, era la única resistencia. Sara, por favor. Jackie le estaba mirando. Así no, por mí no. Sara tragó saliva. Todo el mundo la estaba mirando. De acuerdo, dijo. Dio media vuelta y se fue. Un extraño silencio reinaba en el espacio que la rodeaba. Solo podía oír su corazón. No te preocupes, Fisher, gritó él con una carcajada lasciva. Sé dónde encontrarte. Será tan bueno como la última vez, te lo prometo. Fue más tarde, cuando Sara estaba tendida en su catre, cuando se permitió reflexionar sobre el alcance de aquellos acontecimientos. Algo había cambiado en su interior. Estaba en el borde, una figura parada ante el precipicio, a la espera de saltar. 5 largos años, podrían haber sido 1000. El pasado estaba desapareciendo dentro de ella, arrastrado por la marea del tiempo, el frío amargo de su corazón, la similitud de los días. Se había zambullido en su interior durante demasiado tiempo. El invierno se aproximaba. Luz de invierno. Había conseguido que Jackie aguantara todo el día. Ahora, la anciana dormía encima de ella, y las correas de su litera se hundían debido a sus vueltas inquietas. La muerte de Jackie, cuando se produjera, sería dolorosa, largas horas de agonía, un estrangulamiento desde dentro, antes de la inmovilización final. ¿Sería su destino el mismo? Avanzar a trompicones ciegamente año tras año, un ser sin propósito ni conexión, un cascarón vacío. Sara no había devuelto el sobreimprovisado al escondite debajo del colchón. Presa de una repentina soledad, lo rescató de entre el montón de trapos que hacían las veces de almohada. Se lo había dado la ayudante de la comadrona en el pabellón de neonatos, la misma mujer que le había dicho que el niño, nacido antes de tiempo en un chorro de sangre, no había sobrevivido. Lo siento. Después, deslizó el sobre en la mano de Sara y desapareció. A través de la bruma de dolor y pena, a Sara le habría gustado abrazar a su hija, pero esto no había sucedido. Se habían llevado a la niña. Nunca había vuelto a ver a la mujer. Abrió con cuidado el frágil papel con las yemas de los dedos. Dentro había un mechón de pelo, un mechón de bebé. La habitación estaba sumida en la oscuridad, pero veía con claridad su pálido color dorado. Lo acercó a la cara, respiró hondo, intentó captar su aroma. Sara nunca podría tener otro. El daño había sido demasiado grave. Kate era la única. Así la había llamado Kate. Ojalá se lo hubiera dicho a Alice. Había querido reservar la noticia, elegir el momento perfecto para darle el regalo conjunto de los dos. Qué idiota había sido. Pensó, sé que estás mejor lejos de aquí, querida mía. Estés donde estés. Espero que sea un lugar de luz, cielo y amor. Ojalá pudiera abrazarte, solo una vez, para decirte cuánto te quise. 37. Esa historia de Sergio se había prolongado demasiado. No era que no se hubieran producido levantamientos antes. El año 31, ¿verdad? Y otra vez en el 68, por no hablar de los centenares de pequeños estallidos de desafío aplastados a lo largo de los años. Y no era cierto que el problema se reducía, inevitablemente, a un solo individuo, un renegado solitario, que no conseguía comprender la cuestión, que cuando capturaran a ese hombre, siempre era un hombre, las llamas de la resistencia, desprovistas de su oxígeno esencial, se extinguirían de mutuo acuerdo, y no obstante, el tal Sergio era distinto de los demás. Parado ante la ventana en la base de la cúpula, su mirada dirigida hacia la sucia mancha de la planicie y los campos invernales, desprovistos de todo color, que había al otro lado, el director Horace Gilder hizo balance. Los métodos del hombre eran diferentes. Para empezar, no solo en cantidad sino en calidad. La gente se autoinmolaba, sujetaban cartuchos de dinamita a su pecho o bombas caseras atiborradas de fragmentos de cristal y tornillos, y hacían acopio de valor para volarse por los aires y a todos cuantos los rodeaban en una neblina de sangre. Era más que locura, una psicosis desatada, la cual solo demostraba que el tal Sergio, fuera quien fuera, detentaba un poder psicológico sobre sus seguidores más profundo que cualquiera de sus antecesores. Los lugareños tenían seguridad, tenían comida para calentar el buche, dormían en camas sin miedo a los virales. Se les permitía vivir su vida, en otras palabras, y así le daban las gracias. No se daban cuenta de que todo cuanto había hecho, lo había hecho por ellos. ¿Qué había
había construido un hogar para la humanidad con el fin de que, pese a los vientos imperantes en la historia, continuara. La verdad, existía cierta injusticia en todo ello. Una distribución de recursos desigual, podría decirse, una separación de la administración del trabajo, de los que tienen y los que no tienen, de nosotros y de ellos. Una desagradable dependencia de la capacidad humana de medrar a costa de los demás, y las herramientas puestas a prueba por el tiempo, duchas heladas, colas interminables, excesivo uso de nombres propios, altavoces lanzando a todo trapo torrentes constantes de estupideces, etc. De amplia sumisión social. Un pueblo, una patria, un director. Las palabras conseguían que se encogiera, pero cierta cantidad de demagogia bien orquestada era parte del juego. Nada nuevo, en otras palabras, todo ello justificado por las condiciones de la era actual. Pero en ocasiones, como ahora, en aquella helada mañana de Iowa, mientras el primer frente ártico de la estación se precipitaba hacia ellos como un tren sin frenos de frío demoledor, a Gilde le costaba mantener el entusiasmo. Su extenso conjunto de oficinas, que también le servía de vivienda, había sido, en diversos momentos de sus 200 años de historia, el despacho del gobernador territorial de Iowa, la sede del Museo de Historia del Estado y almacén. Su último ocupante del antiguo mundo había sido el rector de la Universidad de Midwest State, un hombre llamado August Fry. Eso ponía en el membrete de su papel de cartas, el cual, desde sus generosas ventanas, sin duda había pasado muchas horas felices admirando el reconfortante espectáculo de los risueños estudiantes alimentados de maíz, flirteando como maníacos mientras paseaban camino de clase por sus bien cuidados jardines. El día que Gilde se había instalado, se había quedado sorprendido al descubrir que el rector August Fry había decorado el lugar con temas náuticos, barcos dentro de botellas, mapas con serpientes, óleos exagerados de faros y paisajes marinos, un ancla. Una elección incongruente, teniendo en cuenta que Midwest State se hallaba enclavada en el lugar más rodeado de tierra del planeta. Después de casi 100 años, lo que Gilde habría dado por un cambio de paisaje. Ese era el mayor problema de la inmortalidad, aparte de la dieta peculiar. Todo empezaba a aburrirte. En tales momentos, lo único que le elevaba el ánimo era hacer balance de sus logros, que no dejaban de ser considerables. Habían construido una ciudad literalmente de la nada. ¿Qué entusiasmo había experimentado en los primeros días? El incesante retumbar de los martillos, los camiones que regresaban de sus viajes a través de un continente desprovisto de población, rebosantes de tesoros abandonados del viejo mundo, los centenares de decisiones tácticas tomadas a diario, y la zumbante energía del personal, hombres cuidadosamente seleccionados entre los supervivientes por su experiencia. En suma, habían reunido un verdadero grupo de expertos de entre los restos humanos de la catástrofe: químicos, ingenieros, planificadores urbanos, científicos agrícolas, incluso un astrónomo que había resultado muy útil y un historiador de arte, el cual había asesorado a Gilde, quien, para ser sincero, era incapaz de distinguir los nenúfares de Monet de unos perros jugando al póker, sobre la adecuada conservación y exhibición de un impresionante botín de obras maestras del Instituto de Arte de Chicago que ahora adornaban las paredes de la cúpula, incluido el despacho de Gilde. ¿Cómo se habían divertido? Sí, se comportaban con cierta mentalidad de fraternidad, salvo en las correrías sexuales. Por supuesto, el virus destruía esa parte del cerebro como una trucha. Casi todos los miembros del Estado Mayor eran incapaces de mirar a una mujer sin hacer una mueca, pero en conjunto, el decoro y la profesionalidad habían estado a la orden del día. ¡Qué recuerdos tan felices! Y ahora, Sergio, ahora, bombas caseras, ahora, la niebla sanguinolenta. Una llamada a la puerta interrumpió la cadena de pensamientos de Gilde. Exhaló un profundo suspiro. Otro día de rellenar formularios, de repartir tareas, de promulgar edictos desde las alturas. Tomó asiento detrás de su escritorio de caoba pulida del siglo XVIII de las dimensiones aproximadas de una mesa de ping-pong, como correspondía a su cargo de amado director de la patria, y se preparó para otra mañana de apetito incesante de sus opiniones. Un pensamiento que dio paso casi al instante a las primeras insinuaciones de un apetito de naturaleza más física y apremiante. Una burbuja de vaciedad con sabor ácido que ascendió desde sus tripas. ¿Tan temprano? ¿Ya era esa época del mes? Lo único peor que los eructos eran los pedos que llegaban después, chorros de gas con aroma a cebolla que ni siquiera él era capaz de disfrutar. ¡Adelante! Cuando la puerta se abrió, Gilde enderezó su corbata y se apresuró a parecer ocupado, a base de cambiar de sitio documentos de la mesa con vehemencia artificial. Seleccionó uno al azar. Resultó ser un informe sobre reparaciones en la planta de tratamiento de aguas residuales, una página que versaba, literalmente, sobre mierda, y fingió estudiarlo durante medio minuto completo antes de alzar la vista con la fatiga propia de una autoridad hacia la figura de traje oscuro que esperaba en la entrada, sosteniendo una tablilla llena de papeles. ¿Tiene un segundo? El jefe del Estado Mayor de Gilde, cuyo nombre era Fred Wilkes, entró en la habitación. Como todos los residentes de la cumbre, tenía los ojos inyectados en sangre de un fumador crónico de marihuana. También poseía la apariencia impecablemente elegante de un joven de 25 años, muy distinto del nervudo septuagenario
funcionario al que Gilde había conocido la primera vez. Wilkes había sido el primero en subir a bordo. Gilde había descubierto al hombre escondido en uno de los dormitorios de la universidad durante los primeros días posteriores al ataque. Estaba sosteniendo, abrazando, en realidad, el cadáver de su difunta esposa, cuyas fornidas proporciones no habían mejorado después de 3 días de descomposición gaseosa en el calor de Iowa. Tal como Wilkes refirió, la pareja había huido del centro de tramitación de refugiados a pie cuando los autobuses no habían llegado. Recorrieron 5 sofocantes kilómetros antes de que su esposa se llevara las manos al pecho, pusiera los ojos en blanco y se derrumbara, fulminada por un infarto. Incapaz de abandonarla, Wilkes había requisado una carretilla y trasladado su forma montañosa hasta la universidad, donde se había refugiado con la única compañía de su cadáver y los recuerdos de una vida compartida. Pese al horrendo hedor que Wilkes no percibía o no le importaba, los dos componían una visión conmovedora que habría deshecho en lágrimas a Gilde de haber sido cierto tipo de hombre que tal vez había sido antes, pero ya no. Escuche, dijo Gilde, arrodillado ante el hombre destrozado por la pena, me gustaría proponerle algo. Y así había empezado. Fue aquel mismo día, aquella misma hora, incluso mientras veía a Wilkes tomar su primer sorbo con repugnancia, cuando Gilde oyó la voz. Por lo que él sabía, todavía era el único. Ninguno de los demás residentes había experimentado ni de lejos la presencia mental de Zero. En cuanto a la mujer, ¿quién sabía lo que pasaba en el interior de su cabeza? Ahora, una vida y media humanas después, una vez cumplido su grandioso plan, y tras congregar a la humanidad a sus pies, el asunto de Kerville, al igual que el asunto de Sergio, era algo nimio pero significativamente irritante, un guisante bajo el colchón del plan. Ahí estaba Wilkes con su omnipresente tablilla y una expresión facial de noticias nada buenas. Pensé que debía saber que el grupo de recogida ha vuelto. Lo que queda de él. Con aquella desconcertante introducción, Wilkes extrajo la hoja de papel de encima de la tablilla y la dejó sobre el escritorio de Gilde, al tiempo que retrocedía, como si estuviera contento de desembarazarse de aquella cosa. Gilde le examinó a toda prisa. ¿Qué demonios, Fred? Creo que podría decirse que las cosas no salieron tal como se había planeado. Nadie, ni uno. ¿Qué le pasa a esa gente? Wilkes señaló el papel. La circulación de petróleo se ha interrumpido de forma temporal, al menos. Eso es positivo. Abre montones de puertas. Pero Gilde era incapaz de consolarse. Primero Carney y después esto. Hubo un tiempo en que recoger supervivientes era una tarea relativamente clara. La mujer aparecía. Las puertas se abrían. La rueda de la bóveda empezaba a girar. El puente levadizo descendía sobre el foso. La mujer cumplía su cometido como un domador de leones en el circo. Y al instante siguiente los camiones regresaban a Iowa, cargados de mercancía humana. Las cuevas de Kentucky. Aquella isla en el lago Michigan. Los hilos de misiles abandonados en Dakota del Norte. En fecha más reciente, la incursión a California había sido un éxito sin paliativos. 57 supervivientes secuestrados. Y la mayoría había desfilado como ovejas hacia el camión una vez se interrumpió la electricidad y se fijaron las condiciones. Entrad o moriréis. La tasa usual de daños colaterales. Algunos murieron durante el trayecto, otros no lograron adaptarse a las nuevas circunstancias, pero un botín sólido. Desde entonces había sido un baño de sangre incontrolado tras otro, empezando con Roswell. Por lo visto, no hubo fase de negociación. El convoy iba armado hasta los dientes. Me da igual que tuvieran un misil nuclear. Lo sabíamos. Son tejanos. En cierto modo, es cierto. Estamos a punto de conectarnos, ¿y me vienes con esas? Necesitamos cuerpos, Fred. Cuerpos vivos, que respiren. ¿Es que ella ya es incapaz de controlar esas cosas? Podríamos proceder al viejo estilo. Lo dije desde el primer momento. Tendríamos algunas bajas, pero si continuamos atacando su suministro de petróleo, tarde o temprano sus defensas se debilitarán. Recogemos gente, Fred, no la perdemos. ¿Es que no me he expresado con claridad? ¿Se te dan mal las matemáticas básicas? La gente es la cuestión. Wilkes se encogió de hombros, a la defensiva. ¿Quiere hablar con ella? Gilde se frotó los ojos. Supuso que debería hacer el gesto, pero hablar con Lila era como jugar a balonmano con uno mismo. La pelota volvía enseguida, por más fuerte que la lanzaras. Uno de los agravios más significativos del trabajo era lidiar con las peculiares fantasías de la mujer. Un muro de fantasías que Gilde solo podía atravesar a base de la insistencia más empecinada. De todos los expertos que había ido reuniendo a lo largo de los años, ¿por qué no había pensado en hacerse con un psiquiatra? Dedicarla a los bebés conseguía calmarla. El talento especial de la mujer era un lujo indispensable que había que manejar con cuidado, pero en las agonías de la maternidad era virtualmente inalcanzable, y a Gilde le preocupaba lesionar todavía más su frágil psique, porque ese era el don de Lila. De todos los que habían probado la sangre, solo ella poseía la capacidad de controlar a los virales. Más que controlar, en presencia de Lila se convertían en mascotas, dóciles e incluso afectuosos. El sentimiento era mutuo. Dejabas a la mujer a 200 metros del cebadero y se convertía en una gata ronroneante con una camada de crías. Gilde jamás había logrado imitar aquel efecto, aunque bien sabía Dios que lo había intentado.
intentado. En los primeros tiempos se había convertido en una obsesión. Una y otra vez se había puesto el traje acolchado y entrado en el cebadero, convencido de que si era capaz de descubrir el truco mental apropiado, el lenguaje corporal halagador o el tono de voz relajante, se postrarían de hinojos como hacían con ella, como perros a la espera de que les rascaran detrás de las orejas. Pero esto no sucedió nunca. Toleraban su presencia durante unos fugaces 3 segundos, hasta que uno le arrojaba al aire. No lo tenían archivado como comida, sino como un juguete de tamaño natural. Y al instante siguiente Gilde estaba volando de un lado a otro del lugar, hasta que alguien encendía las luces y le sacaba. Hacía mucho tiempo que había dejado de intentarlo, por supuesto. Ver a Horace Kilder, director de la Patria, arrojado de un lado a otro como una pelota de playa no era exactamente el tipo de imagen capaz de inspirar la confianza que deseaba transmitir. Tampoco nadie del equipo médico podía explicar a satisfacción lo que convertía a Lila en un ser diferente. El ciclo de su timo era más veloz y necesitaba sangre cada 7 días, y sus ojos parecían diferentes, sin mostrar la mancha retiniana característica de los empleados más antiguos. Pero su sensibilidad a la luz era igual de pronunciada, y por lo que Sure sabía, el virus que llevaba en la sangre era el mismo de ellos. Al final, el hombre había alzado las manos al cielo y atribuido sus habilidades al hecho muy poco sutil de que Lila era una mujer, la única mujer en nómina, porque así lo había querido Gilde. Tal vez solo pasa eso, había dicho Sures. Tal vez piensen que es su madre. Gilde cobró conciencia de que Wilkes le estaba mirando. ¿De qué estaban hablando? ¿De Lila? No, de Texas. Pero Wilkes le había dicho que había algo más. Lo cual me lleva a el segundo asunto. Y fue entonces cuando Wilkes contó a Gilde lo de la bomba en el mercado. Joder. Lo sé, dijo Wilkes, mientras meneaba la cabeza al estilo wilkesiano. No es el mejor giro de los acontecimientos. Un solo hombre. Uno. La cara de Gilde, todo su cuerpo, hervía de santa ira. Otro eructo. Quería venganza. Quería que la situación se tranquilizara. Quería al tal Sergio, fuera quien fuera, con la cabeza clavada en una puta pica. Tenemos gente trabajando en ello. Recursos Humanos va haciendo preguntas, y hemos ofrecido dobles raciones a cualquiera que nos ofrezca una pista sólida. No todo el mundo al pie de las colinas está tan entusiasmado. ¿Y alguien querrá decirme cómo es posible que se mueva a través de la planicie como si esta fuera una autopista? ¿Es que no tenemos patrullas? ¿Es que no tenemos controles? ¿Alguien puede hacer el favor de arrojar algo de luz sobre este pequeño detalle? Tenemos una teoría al respecto. Las pruebas apuntan a una organización con el clásico modelo celular. Grupos de pocos individuos que operan en el seno de una estructura operativa flexible. Sé muy bien lo que es una célula terrorista, Fred. Su jefe del Estado Mayor hizo un gesto nervioso con las manos. Solo estoy diciendo que buscar a un solo hombre quizá no sea la respuesta. Es la idea de Sergio, no Sergio en sí, a lo que nos enfrentamos. No sé si me sigue. Gilde le seguía, y no era una idea agradable. Ya había recorrido antes esta ruta, primero en Irak y Afganistán, y después en Arabia Saudí, después del golpe. Cortabas la cabeza, pero el cuerpo no moría, le crecía otra cabeza. La única estrategia útil en estas situaciones era psicológica. Matar el cuerpo nunca era suficiente. Tenías que matar el espíritu. ¿A cuántos hemos detenido? Más papeles. Gilde leyó el informe completo. Según los testigos, el terrorista del mercado era una trabajadora agrícola de unos 30 años. Nunca había planteado problemas. En general, era dócil como un corderito, una cualidad que, hasta un punto desconcertante, coincidía con los perfiles de otros terroristas suicidas. No tenía familiares vivos, salvo una hermana. El marido y el hijo habían muerto 6 años antes, debido a un brote de salmonela. Por lo visto, había salvado los controles disfrazada con el uniforme de un col. Habían encontrado el cuerpo del propietario embutido en un cubo de la basura, degollado, y un brazo cortado misteriosamente a la altura del codo, aunque ignoraban de dónde había sacado los explosivos. Nadie había informado de que hubieran desaparecido explosivos del arsenal o del almacén de la obra, pero aún tenía que llevarse a cabo un inventario exhaustivo. 9 de sus compañeras de alojamiento, además de la familia de la hermana, incluidos 2 niños pequeños, habían sido detenidos para interrogarlos. Parece que nadie sabe nada, dijo Wilkes con un gesto de la mano. Se había sentado al otro lado del escritorio mientras Gilde leía. Aparte de la hermana, es probable que apenas la conocieran. Podemos apretar un poco más las tuercas, pero no creo que eso vaya a reportarnos más información útil. Esa gente ya se habría derrumbado. Gilde dejó a un lado el informe entre los otros. Los eructos, que continuaban en toda su furia, habían pintado las paredes de su boca de un sabor repugnante a podredumbre animal, no muy diferente del hedor de la señora Wilkes cuando se descomponía. Un hecho que, si había que hacer caso de la expresión apenas disimulada de desagrado olfativo de su jefe del Estado Mayor, no había escapado a la atención del hombre. No es preciso, dijo Gilde. Wilkes frunció el ceño con aire dubitativo. ¿Quiere que los pongamos en libertad? No creo que sea prudente. Al menos dejemos que se cuezan en su propia salsa un par de días más. Ponerlos nerviosos, a ver qué pasa. Tú mismo has dicho que, si su
supieran algo, ya habrían hablado. Gilde hizo una pausa, consciente de que estaba a punto de cruzar una línea. Los 13 lugareños encerrados en el centro de detención eran, al fin y al cabo, gente, seres humanos, que no debían ser culpables de nada. Más aún, eran bienes físicos tangibles en una economía de carestía. Pero teniendo en cuenta lo frustrante e intratable que era la situación de Sergio, el desastre de Texas, y la naturaleza dependiente del tiempo de los grandes proyectos de Gilde que por fin estaban empezando a dar fruto, y atrapado por su necesidad física cada vez más imperiosa, un imperativo biológico inconmensurable que, mientras miraba a Wilkes desde el otro lado de la planicie pulida de su gigantesco escritorio, estaba floreciendo en su interior como una flor en un video acelerado, no sé, lo pensó demasiado. Llegó a la línea, le echó un rápido vistazo y pasó al otro lado. A mí me parece que ha llegado el momento de vender esta cosa, dijo el director Joe Skelder. Gilde esperó unos minutos después de que Wilkes se fuera para escenificar su partida. Como se recordaba muchas veces, gran parte de su autoridad se derivaba de cierto sentido de la dignidad en sus desplazamientos públicos, y era mejor que la gente no le viera en un estado tan agitado. Tomó el llavero de su escritorio y salió. Era extraña la rapidez con que se había apoderado de él el ansia. Por lo general, se iba acumulando durante un periodo de días, no de minutos. Desde la base de la cúpula, un tramo de escalera sinuoso descendía a la planta baja, flanqueado al descenso por retratos al óleo de diversos duques, generales, varones y princesas del reino. Un desfile de rostros desaprobadores de mandíbula pesada vestidos de época. Al menos, no había accedido a que le pintaran un retrato, aunque, bien pensado, ¿por qué no?, miró por encima de la barandilla. 15 metros más abajo vio las figuras diminutas del destacamento de seguridad uniformado, miembros de la dirección, con sus trajes y corbatas oscuros, que iban de un lado a otro a buen paso con sus maletines y tablillas propios del cargo, hasta un par de asistentas, que fluían de manera diáfana sobre el suelo de piedra pulido con sus atuendos monjiles, como un par de barquitos de papel. Estaba buscando a Wilkes, y allí estaba, junto a la enorme puerta delantera, con sus tallas taraseadas de diversos temas kitsch de la pradera, un puño que aferraba trigo, un arado que labraba alegremente la pródiga tierra de Iowa. Su leal jefe del Estado Mayor se había detenido para conferenciar con 2 miembros de la dirección, los ministros Oppel y Che. Gilde supuso que Wilkes ya estaba poniendo en marcha las órdenes del día a toda velocidad, pero esta suposición quedó desmentida cuando Oppel echó hacia atrás la cabeza, dio una palmada y lanzó una carcajada que rebotó en el espacio de mármol como una bala en un submarino. Gilde se preguntó qué cojones era tan divertido. Se apartó de la barandilla y se dirigió a la segunda escalera, más convencional y muy poco observable, que era para su uso exclusivo. A esas alturas, sus tripas rugían. Se esforzó por no bajar los escalones de 3 en 3, cosa que en su actual estado quizás hubiera dado como resultado un batacazo que le habría roto algún hueso, el cual habría sanado en cuestión de horas, pero aún así dolería muchísimo. Con el porte de un cáliz de cristal cuyo contenido podía derramarse en cualquier momento, Gilde descendió un cauteloso peldaño tras otro. Había empezado la salivación, una verdadera cascada que debía sorber entre dientes. Baberos para vampiros, pensó con ironía. Eso sería una fábrica de dinero. El sótano por fin, con su pesada puerta similar a la de una cámara acorazada. Gilde sacó las llaves del bolsillo de la chaqueta. Con las manos temblorosas de impaciencia, introdujo la llave en la puerta, giró la pesada rueda y la abrió con el hombro. Cuando estaba a mitad del pasillo ya se había desnudado hasta la cintura y se estaba quitando los zapatos a patadas. Iba cabalgando sobre su ansia a toda velocidad, como un surfero que patinara sobre una ola. Atrás fueron quedando puertas. Gilde oyó los gritos ahogados de los condenados, un sonido que hacía mucho tiempo había dejado de inspirarle la menor compasión, si es que alguna vez la había sentido. Pasó como un rayo ante las señales de advertencia, éter en el aire, no encender fuego, llegó al congelador a todo correr, dobló la última esquina y estuvo a punto de chocar con un técnico de laboratorio vestido con una bata. «Director Gilder», exclamó con voz ahogada. «No sabíamos». Pero su frase quedó interrumpida cuando Gilde, con más violencia de la necesaria, aplicó todo el peso de su antebrazo izquierdo al costado de la cabeza del hombre, al que envió contra la pared. Era sangre lo que deseaba, y no cualquier sangre. Había sangre y había sangre. Llegó a la última puerta y se detuvo. Con manos temblorosas se quitó los pantalones y los tiró a un lado, introdujo la llave en la puerta y la abrió. «Hola, Lawrence». 38. Por la mañana, Jackie había desaparecido. Sara despertó y descubrió vacío el jergón de la mujer. Presa del pánico, atravesó a toda prisa el alojamiento, mientras se maldecía por dormir tan profundamente. Alguien había visto a la anciana que dormía en la segunda fila, pero nadie la había visto, o al menos eso dijeron. Al pasar la lista de la mañana, Sara detectó un silencio casi imperceptible en el espacio donde debería estar el número de Jackie. Todo el mundo tenía la vista clavada en el suelo. Así como así, las aguas se habían cerrado sobre su amiga. Era como si
jamás hubiera existido. Pasó el día como en medio de una niebla, mientras su mente se tambaleaba en el filo de la navaja entre la esperanza desesperada y la desesperación total. Era probable que no pudiera hacer nada. La gente desaparecía, así eran las cosas. Y no obstante, Sara no podía desprenderse de la idea de que, si la mujer continuaba en el hospital, si todavía no la habían llevado al cebadero, aún existía una posibilidad. Pero ¿cómo era posible que se hubieran llevado a Jackie delante de las narices de Sara? ¿No habría oído algo? ¿No habría protestado la mujer? Era absurdo. Fue entonces cuando Sara lo dedujo. No había oído nada, porque no había nada que oír. Así no, por mí no. Jackie había abandonado el alojamiento por voluntad propia. Lo había hecho para proteger a Sara. A media tarde comprendió que debía hacer algo. El sentimiento de culpa era abrumador. Nunca habría debido intentar sacar a Jackie de la planta, ni enfrentarse a Cabrón como lo había hecho. Era como si hubiera pintado una diana en la espalda de la mujer. Los minutos transcurrían. Los virales del cebadero comían justo después de ponerse el sol. Sara había visto los camiones, transportes de ganado cargados de vacas, pero también las furgonetas sin ventanas que utilizaban para trasladar prisioneros desde el centro de detención. Había una aparcada siempre en la parte posterior del hospital. Su significado estaba claro para todo el mundo que se parara a reflexionar. Los Colts que supervisaban los equipos de los molinos eran Vale y Silvadora. Pensó que Vale tal vez se hubiera mostrado colaborador, pero con Silvadora vigilando, Sara no veía cómo. Solo se le ocurrió una solución. Llenó el cubo, lo levantó del suelo, dio 3 pasos hacia el molino y se detuvo. ¡Ay!, gritó Sara. Dejó caer el cubo y se aferró el estómago. ¡Ay! ¡Ay! Cayó de rodillas entre gemidos. Por un momento dio la impresión de que, entre el estruendo de los molinos, su exhibición había pasado desapercibida. Gritó con más fuerza, apoyó las piernas contra el pecho y se aferró el estómago. Sara, ¿qué pasa? Una de las mujeres, Constance Shaw, estaba acuclillada sobre ella. Me duele, levántate o te verán. Sonó otra voz, la de Vale. ¿Qué pasa aquí? Constance retrocedió. No lo sé, señor. Se ha caído al suelo. ¿Qué te pasa, Fisher? Sara no contestó, sino que continuó gimiendo, meciéndose y dando pataditas espasmódicas para redondear la función. Un círculo de curiosos se había formado a su alrededor. Apendicitis, dijo. ¿Qué has dicho? Hizo una mueca de falso dolor. Creo que es mi apéndice. Silvadora se abrió paso entre la multitud y empujó hacia atrás a los curiosos con la porra. ¿Cuál es el problema? Vale se estaba rascando la cabeza. Dice que es algo del apéndice. ¿Qué estáis mirando? Bramó Silvadora. Volved al trabajo. ¿Qué quieres hacer con ella? Preguntó a Vale. ¿Puedes andar, Fisher? Por favor, jadeó ella. Necesito un médico. Dice que necesita un médico, informó Vale. Sí, ya lo he oído, Vale. La mujer exhaló un suspiro. De acuerdo, vamos a sacarla de aquí. La ayudaron a caminar hasta la camioneta aparcada detrás de la planta y la pusieron en la parte de atrás. Sara continuó con los gemidos y las oscilaciones. Siguió una breve negociación. ¿Debía acompañarla uno de ellos o llamaban a un conductor? Joder, ya la llevo yo, dijo Silvadora. Conociéndote, no te decidirás en todo el día. El trayecto hasta el hospital duró 10 minutos. Sara los utilizó para trazar un plan. Su único pensamiento había sido ir al hospital, con el fin de encontrar a Jackie antes de que la furgoneta se fuera. No había pensado en el siguiente paso. Llegó a la conclusión de que solo le quedaban 2 buenas cartas. Primera, no estaba enferma. Una vez experimentada una milagrosa recuperación, no parecía probable que enviaran a una mujer perfectamente sana al cebadero. Segunda, era enfermera. Sara no sabía muy bien cómo utilizar este hecho. Tendría que improvisar, pero quizá pudiera emplear sus conocimientos médicos para convencer a la persona al mando de que Jackie no estaba tan enferma como aparentaba. O quizá daría igual lo que hiciera. Quizás una vez atravesara las puertas del hospital, ya no volvería a salir. Esta perspectiva, mientras la sopesaba, no se le antojó tan mala, pues así le quedaría una tercera carta que jugar, la carta de que ya no le importaba vivir o morir. Silvadora se detuvo ante la entrada del hospital, se encaminó a la parte de atrás y bajó la puerta. Baja, deprisa. Creo que no puedo andar. Bien, tendrás que intentarlo, porque no pienso cargar contigo. Sara se incorporó. El sol había asomado detrás de las nubes, e iluminaba la escena con su frío brillo. El hospital era un edificio de ladrillo de 3 plantas, parte de un grupo de prosaicos edificios bajos situados en el borde sur de la planicie. A una distancia de unos 20 metros se erguía una de las 3 principales subestaciones de recursos humanos. Una docena de guardias custodiaban la entrada, que estaba flanqueada por barricadas de hormigón. ¿Estoy hablando a la pared? En efecto, Sara apenas la estaba escuchando. Se hallaba concentrada en el coche, un pequeño sedán del tipo que los Colts utilizaban para desplazarse entre los alojamientos. Se dirigía hacia ellos a gran velocidad, levantando una espesa nube de polvo. Sara bajó del camión. Al mismo tiempo, intuyó que una figura corría hacia ella por detrás. El coche continuaba avanzando sin disminuir la velocidad. Había algo extraño en ello, y no solo la velocidad con que se acercaba. Las ventanillas estaban
estaban tintadas y ocultaban al conductor. Había algo escrito en el capó, las letras garabateadas con brochazos de pintura blanca. Sergio vive. Cuando el vehículo se lanzó contra las barricadas, alguien la aplastó por detrás. Al instante siguiente estaba tendida en el suelo, sin apenas poder respirar, cuando el camión estalló con un estruendo y una onda de choque de calor extremo que jamás habría podido imaginar. Se quedó sin aire en los pulmones. Caían cosas. Había objetos que surcaban el aire e impactaban como meteoros a su alrededor, objetos pesados, en llamas. Se oyó un chirrido metálico, una lluvia de cristal tintineante. El mundo era ruido y calor y el peso de un cuerpo sobre ella, y luego un súbito silencio y un chorro de aliento cálido cerca de su oído, y alguien que decía: ven conmigo, haz exactamente lo que yo te diga. Sara se puso en pie. Una mujer a la que no conocía la estaba tirando de la mano para sacarla de la inercia de su estupor. Algo le había pasado a sus oídos, y bañaba la escena que la rodeaba de una irrealidad lechosa. La subestación se había convertido en un cráter humeante. La camioneta había desaparecido. Estaba tumbada del lado donde antes se hallaba la entrada del hospital. Algo húmedo recubría las manos y la cara de Sara. Sangre estaba cubierta de ella. Cosas pegajosas, biológicas, y un fino polvillo centelleante compuesto, como descubrió enseguida, de diminutos fragmentos de cristal. Qué asombroso, pensó, qué asombroso era todo, en especial lo sucedido con Silvadora. Era impresionante el aspecto de un cuerpo cuando ya no era una cosa, sino que se había dispersado en pedazos humanos reconocibles por una amplia zona. Quien habría dicho que, cuando un cuerpo saltaba en pedazos, como no cabía duda de que había ocurrido, hacía justo eso, saltar en pedazos. Recuperó primero la visión y después el resto de los sentidos. La mujer estaba corriendo y ella también corría al tiempo que la arrastraban, y la energía de su salvadora, pues Sara comprendía que la mujer la había protegido de la explosión, se transmitía a su cuerpo a través de las manos enlazadas. Detrás de ellas, el silencio había dado paso a un coro de gritos y chillidos, un sonido extrañamente musical, y la mujer se detuvo detrás de un edificio que continuaba en pie. No habían volado por los aires todos los edificios del mundo, y se tiró al suelo. Llevaba en la mano una especie de gancho, y con este apartó a un lado la tapa de la alcantarilla. Entra. Sara obedeció. Entró. Se metió en el agujero, donde esperaba una escalerilla. ¡Qué hediondez! Olía a mierda, porque lo era. Cuando los pies de Sara tocaron el fondo, sus zapatillas se llenaron de la horrible agua, y la mujer volvió a poner la tapa de la alcantarilla en su sitio, sumiendo a Sara en una oscuridad absoluta. Solo entonces comprendió en toda su magnitud que había estado en una explosión causante de muchos muertos y mucha destrucción, y que justo después, un intervalo que habría durado menos de un minuto, se había entregado por completo a una mujer a la que no conocía, y que esta mujer la había conducido a una especie de inexistencia, que Sara, a todos los efectos, había desaparecido. Espera. El resplandor de una pequeña llama azulina al encenderse. La mujer sostenía un encendedor que había acercado al extremo de una antorcha. Saltó una llama que iluminó su rostro. Veinteañera, de cuello largo y pequeños ojos oscuros, muy intensos. Había algo familiar en ella, pero Sara no pudo conseguir que su mente se concentrara en ello. Basta de hablar. ¿Puedes correr? Sara asintió. Vamos. La mujer empezó a moverse al trote por la alcantarilla, seguida de Sara. Continuaron así durante un rato. La mujer elegía una dirección cada vez que llegaban a uno de los múltiples cruces. Sara había empezado a hacer balance de sus heridas. La explosión no había dejado de afectarla. Padecía diversos dolores, algunos muy agudos, otros como un malestar sordo. Sin embargo, ninguno era tan grave como para no poder seguir el ritmo de la mujer. Después de que pasara más tiempo, Sara comprendió que la distancia recorrida las habría llevado más allá de las fronteras valladas con alambre de la patria. Estaban escapando. Eran libres. Un círculo de luz apareció ante ellas, una salida. Al otro lado aguardaba el mundo, un mundo peligroso, un mundo mortífero, donde los virales vagaban sin control, pero aún así se cernía ante ella como una promesa dorada, y salió a la luz. Lo lamento. La mujer estaba detrás de ella. Rodeó la cintura de Sara con una mano para inmovilizarla, y la otra, provista de un paño, se alzó hacia la cara de Sara. ¿Qué demonios estaba pasando? Pero antes de que pudiera emitir un solo sonido de protesta, el paño que cubría su boca y su nariz inundó sus sentidos con un espantoso olor químico, y 1.000.000 de diminutas estrellas se encendieron en su cabeza. Y así acabó todo. 39. Lila Kao. Se llamaba Lila Kao, aunque, por supuesto, ella sabía que la cara que veía en el espejo tenía otros nombres. La reina de la locura, su chiflada majestad, su trastornada alteza real. Oh, sí, Lila los había oído todos. Tenías que levantarte muy temprano por la mañana para pasarle la mano por la cara a Lila Kao. A palabras necias, oídos sordos, decía siempre, decía su padre, pero lo que la molestaba de verdad eran los susurros. La gente siempre estaba susurrando, como si ellos fueran los adultos y ella la niña, como si fuera una bomba a punto de estallar en cualquier momento. ¡Qué raro!
raro y bastante irrespetuoso, porque en primer lugar ella no estaba loca, estaba segura al 100%, y en segundo, aunque lo estuviera, aunque, solo para dar que hablar, le gustara pasear desnuda a la luz de la luna y aullar como un perro. Pobre Erasco, ¿por qué tenían que preocuparse? ¿Hasta qué punto estaba loca o no? Si bien tenía que confesar que había días, ciertos días difíciles, en que sus pensamientos no cooperaban, como un montón de hojas secas que intentara embutir en una bolsa. No era agradable, era inaceptable. Hablar a espaldas de una persona, lanzar aquellas viles insinuaciones, sobrepasaba los límites de la decencia común. ¿Qué había hecho para merecer ese trato? Era reservada, nunca pedía nada, era silenciosa como una mosca. Le encantaba pasar el rato en su habitación con sus objetos queridos, sus frascos, peines, cepillos y su tocador, donde ahora estaba sentada. Daba la impresión de que llevaba sentada allí bastante rato, cepillándose el pelo. El pelo. Cuando prestó atención a la cara del espejo, una oleada de cálido reconocimiento la asaltó. La visión siempre parecía pillarla por sorpresa. La piel rosada libre de poros, el húmedo destello de sus ojos, las rubicundas mejillas regordetas, las delicadas proporciones de sus facciones. Tenía un aspecto asombroso, y lo más asombroso de todo era su pelo. Lustroso, abundante al tacto, espeso como melaza. Melaza no, chocolate. Un excelente chocolate negro de algún lugar maravilloso y especial. Suiza, quizás, o uno de aquellos países, como los caramelos que su padre siempre guardaba en el escritorio. Y si ella era buena, muy buena, o a veces por el simple motivo de que la quería y deseaba que lo supiera, la llamaba al santuario de su estudio, con aquel olor masculino, donde escribía sus documentos importantes, leía sus libros inescrutables y dirigía sus misteriosos asuntos paternos, con el fin de ofrecerle el símbolo de este amor. Ahora solo uno, le decía, y ese único óvulo subrayaba lo especial de la situación, porque implicaba un futuro en que tendrían lugar más visitas al estudio. La caja dorada, la tapa que se levantaba, el momento de incertidumbre, su manita flotaba sobre el rico botín de su contenido como un nadador parado al borde de una piscina, calculando el ángulo perfecto para saltar. Había los de chocolate, y los que llevaban nueces, y los que llevaban guindas, los únicos que no le gustaban, los escupía en un Kleenex, pero los mejores eran los que no llevaban nada, las pepitas de chocolate puro. Eran los que más anhelaba, el tesoro único de dulzura lechosa y tierna que intentaba localizar entre sus compañeros. Yolanda, silencio, Yolanda. Con un revoloteo de faldas, velos y tela etérea, la mujer entró en el cuarto como una exhalación. Menudo atavío ridículo, pensó Lila. ¿Cuántas veces le había ordenado Lila que vistiera de una manera más práctica? Yolanda, ¿dónde te habías metido? Te he estado llamando sin parar. La mujer estaba mirando a Lila como si hubiera perdido la razón. ¿También la habían convencido a ella? Yolanda, señora, ¿a quién quieres que llame? Lila lanzó un potente suspiro. La mujer podía ser muy dura de mollera en ocasiones, aunque su inglés no era el mejor. Me gustaría algo. Por favor, por favor. Sí, señora. Por supuesto. ¿Quiere que le lea? Leer. No, aunque la idea se le antojó de pronto atrayente. Un poco de Beatrix Potter tal vez serviría para calmar sus nervios. Peter Rabbit con su chaquetita azul, la ardilla Nutkin y su hermano Trinkleberry. En menudos líos podían meterse los dos. Entonces, se acordó. Chocolate. ¿Tenemos chocolate? La mujer parecía ida por completo. Tal vez se había dado a la bebida. ¿Chocolate, señora? ¿Caramelos de Halloween sobrantes, quizás? Estoy segura de que tenemos en alguna parte. Cualquier cosa servirá. Hershey's Kisses. Almond Joy. Un Kit Kat. Todo irá bien. Sí, un poco de chocolate. Mira en el armario encima del fregadero. Lo siento, no sé qué me está pidiendo. Esto sí que era irritante. La mujer fingía no saber qué era el chocolate. No veo cuál es el problema, Yolanda. Debo decir que tu actitud empieza a preocuparme. Mucho, de hecho. No se enfade, por favor. Si supiera lo que es, sería un placer facilitárselo. Tal vez Jenny lo sepa. Ahí voy yo. Eso es precisamente lo que estoy diciendo. Lila exhaló un profundo suspiro. Una pena, pero no podía hacer nada más. Mejor cortar por lo sano que alargar las cosas. Temo, Yolanda, que voy a tener que despedirte. ¿Despedirme? Despedirte, sí, no más. Ya no necesitamos tus servicios, me temo. Daba la impresión de que los ojos de la mujer iban a salir disparados de su cabeza. No puede, lo siento muchísimo. Ojalá hubiera funcionado, pero teniendo en cuenta las circunstancias, no me dejas otra alternativa. La mujer se arrojó a las rodillas de Lila. Por favor, haré lo que sea. Contente, Yolanda. Se lo suplico, lloriqueó la mujer en su falda. Ya sabe lo que me harán. Trabajaré con más ahínco, lo juro. Lila suponía que se lo tomaría mal, pero aquella exhibición indigna era de lo más inesperado. Era vergonzosa. El impulso de ofrecerle cierto consuelo era muy fuerte, pero Lila lo resistió, con el
fin de que la situación no se prolongara más, y dejó que sus manos colgaran desmañadas en el aire. Tal vez tendría que haber esperado a que David volviera a casa. Siempre era mejor que ella para estas cosas. Te daremos referencias, por supuesto, y 2 semanas de paga. No deberías tomártelo tan a pecho. Es una sentencia de muerte. Abrazó las rodillas de Lila como si se estuviera aferrando a un salvavidas. Me enviarán al sótano. No creo que esto pueda calificarse de sentencia de muerte. Estás exagerando. Pero no se podía apelar a la razón en su estado. Incapaz de formar palabras debido a la tormenta de sus sollozos incontrolables, había renunciado a sus súplicas, tras empapar la falda de Lila de lágrimas mezcladas con mocos. Lo único que interesaba a Lila en aquel momento era zafarse de la situación lo antes posible. Detestaba estos espectáculos, los detestaba. ¿Qué está pasando aquí? Lila alzó la vista hacia la figura parada en la puerta, y al instante exhaló un suspiro de alivio. David, gracias a Dios. Parece que tenemos una escena. Yolanda, bien, está un poco disgustada. He decidido despedirla. Joder, ¿otra? ¿Qué te pasa? Eso sí que no era típico de David. Es muy fácil para ti decir eso, todo el día fuera, y yo encerrada en casa. Pensaba que me apoyarías. No me despida, por favor. Aulló Yolanda. Lila indicó con un ademán que la librara de aquella mujer. ¿Me echas una mano? Lo cual demostró no ser tan fácil como debería. Cuando David, que no era David, se agachó para arrancar a la llorosa Yolanda, que no era Yolanda, de las rodillas de Lila, la mujer redobló sus esfuerzos y, por increíble que pareciera, se puso a chillar. Menuda escena. Por el amor de Dios, como si despedirte del servicio doméstico fuera una sentencia de muerte, a juzgar por su reacción. David la agarró de la cintura y la soltó de un fuerte estirón para luego alzar su cuerpo en el aire. La mujer chilló y pataleó en sus brazos, agitando las manos como una loca. Solo gracias a su fuerza superior logró el hombre aplacarla. Una cosa que cabía reconocer de David, se mantenía en forma. Lo siento, Yolanda, dijo Lila mientras él se la llevaba en volandas. Te enviaré un cheque por correo. La puerta se cerró con estrépito a sus espaldas. Lila exhaló un suspiro que se había quedado retenido en su pecho. Bien, vaya número. La situación más incómoda que había tenido que afrontar. Se sentía muy agitada, y encima no poco culpable. Yolanda llevaba años con ellos, y la cosa había terminado fatal. Le había dejado un gusto amargo en la boca a Lila. Claro que Yolanda nunca había sido la mejor criada, y en los últimos tiempos se había dejado bastante. Dificultades personales, seguramente. Lila nunca había estado en casa de la mujer. No sabía nada de su vida. ¿No era curioso? Tantos años, Yolanda entrando y saliendo, y era como si Lila no la conociera de nada. Bien, ya se ha ido. ¡Felicidades! Lila, que había continuado cepillándose el pelo, examinó a David con frialdad en el espejo cuando se detuvo en la entrada para enderezarse la corbata. ¿Y todo es culpa mía? Ya la has visto. Había perdido el control por completo. Es la tercera en un año. Las buenas asistentas no crecen en los árboles. Se dio otra larga cepillada. Pues llama al servicio. No hay para tanto. David no dijo nada más, satisfecho de dejar correr el asunto. Se acercó al diván y levantó las rodilleras del pantalón para sentarse. Hemos de hablar. ¿No ves que estoy ocupada? ¿No te necesitan en el hospital? No trabajo en un hospital. Ya te lo he dicho 1.000.000 de veces. ¿De veras? A veces sus pensamientos eran como hojas de otoño. A veces, abejas en un tarro. Pequeñas cosas zumbantes que daban vueltas y vueltas. ¿Qué pasó en Texas? Lila, ¿Texas? El hombre suspiró malhumorado. El convoy, la carretera del petróleo. Pensaba que mis instrucciones eran claras. No tengo ni la más remota idea de qué estás hablando. No he estado en Texas en toda mi vida. Dejó de cepillarse el pelo y miró a los ojos de David a través del espejo. Brad siempre odió Texas, aunque es probable que tú no desees saber nada de ello. Vio que sus palabras habían dado en el blanco. Sacar a colación a Brad era su arma secreta. Aunque sabía que no debía hacerlo, experimentaba un placer perverso al ver la expresión de David siempre que pronunciaba el nombre, la vacuidad desinflada de un hombre consciente de que nunca daría la talla. No te pido gran cosa. Lo que empiezo a preguntarme es si ya no eres capaz de controlar estas cosas. Sí, vale, bla bla bla. ¿Me estás escuchando? No pueden ocurrir más desastres como este, sobre todo ahora que estamos tan cerca. No sé por qué estás tan disgustado, y para ser sincera, me importa un pito debido a la forma en que me estás hablando. Maldita sea, deja en paz el puto cepillo. Pero antes de que ella pudiera hacerlo, el hombre se lo arrebató de la mano y lo arrojó al otro lado de la habitación. La agarró por el pelo, tiró hacia atrás su cabeza y acercó la cara tanto a la de ella que ni siquiera era una cara, sino una cosa monstruosa y deforme como una babosa, que la bañaba con su aliento pútrido bacterial. Estoy hasta los huevos de tus chorradas. Escupió saliva sobre sus mejillas, sus ojos, un chorro repugnante salido de su boca. Los bordes de sus dientes estaban manchados de una sustancia oscura, lo cual los dotaba de una horrible intensidad. Sangre. Sus dientes estaban forrados de sangre. De tu numerito, de este estúpido juego. Por favor, me estás haciendo daño, jadeó ella. Ah, sí, le retorció el pelo con fuerza. 1000
puntos de dolor chillaron desde su cuero cabelludo. David, suplicó, mientras las lágrimas emborronaban su visión, te lo suplico. Piensa en lo que estás haciendo. La cara de babosa rugió enfurecida. No soy David, soy Horace. Me llamo Horace Gelder. Otro tirón brutal. Dilo. No lo sé, no lo sé. Me estás confundiendo. Dilo, di mi nombre. Fue el dolor lo que lo consiguió. Su conciencia se derrumbó como arrastrada por un torrente. Eres Horace. Para, por favor. Otra vez. Di mi nombre completo. Horace Gelder. Iris Horace Gelder, director de la patria. Gilde la soltó y se alejó. Lila estaba tumbada sobre su tocador, estremecida a causa de los sollozos. Ojalá pudiera volver. Volver, pensó, al tiempo que cerraba los ojos con fuerza para hurtar el horror de aquel hombre, aquel Horace Gelder, a su vista. Lila, vuelve. Envíate lejos de nuevo. Se estremeció de náuseas que nacían en un lugar tan profundo que carecía de nombre, un asco no del cuerpo sino del alma, el núcleo metafísico de su yo fracturado, y después cayó de rodillas, vomitó, jadeó, se ahogó y escupió la sangre asquerosa que había bebido aquella misma mañana. Muy bien, dijo Gilde, mientras se secaba las manos en la chaqueta del traje. Ya ha quedado claro. Lila no dijo nada. Tan potente era su anhelo de esfumarse que no habría podido formar palabras ni que lo hubiera intentado. Nos esperan grandes tiempos, Lila. Necesito saber que estás conmigo. Basta de tonterías. Y por favor, procura no despedir a más asistentas. Estas chicas no crecen en los árboles. Ella se secó la saliva rancia de la barbilla con el dorso de la muñeca. Eso ya lo has dicho antes. Perdón, he dicho que ya lo habías dicho antes. La voz ni siquiera sonaba como la de ella. Eso de que las asistentas no crecen en los árboles. Ah, sí, lanzó una breve carcajada. Sí, lo hice. Es curioso si te paras a pensarlo. Algo de esa guisa nos convendría, teniendo en cuenta las exigencias de la cadena alimentaria. Estoy seguro de que tu amiguito Lawrence se mostraría de acuerdo. Hay que ver lo que es capaz de comer ese hombre. Hizo una pausa, complacido con la idea, antes de que sus ojos se endurecieran de nuevo cuando la miró. Lávate. No es que quiera ofenderte, Lila, pero tienes vómito en el pelo. 40. ¿Me oyes, Sara? Una voz estaba flotando hacia ella. Una voz y también una cara. Una cara que conocía pero no podía identificar. Una cara en un sueño que sin duda era lo que estaba experimentando. Un sueño inquietante en que estaba corriendo, rodeada de cadáveres y fragmentos de cadáveres, y todo en llamas. Todavía está inconsciente, dijo la voz. Daba la impresión de llegar hasta ella desde una distancia imposible. Un continente, un mar. Daba la impresión de llegar desde las estrellas. ¿Cuánto utilizaste? 3 gotas. Bien, puede que 4. ¿4? ¿Intentabas matarla? Todo fue muy precipitado, ¿vale? Me dijiste que la querías libre. Pues aquí la tienes. Un profundo suspiro. Tráeme un cubo. Un cubo, pensó Sara. ¿Qué querían hacer las voces con un cubo? ¿Qué tenía que ver el cubo con lo que estaba pasando? Pero apenas acababa de pensarlo cuando una fuerza húmeda y fría se estrelló contra su cara y le devolvió la conciencia de golpe. Estaba atragantándose, ahogándose, agitando los brazos presa del pánico, la nariz y la garganta inundadas de agua helada. Tranquila, Sara. Se incorporó demasiado deprisa. El cerebro chapoteó en su envoltorio y su visión se nubló. Oh, gimió. Oh, el dolor de cabeza es molesto, pero no durará mucho. Respira. Parpadeó para expulsar el agua de sus ojos. Eustace, era Eustace. Sus dientes delanteros superiores habían desaparecido, arrancados de raíz. Su ojo derecho estaba empañado por la ceguera. Con una mano nudosa sostenía un vaso metálico. Me alegro de volver a verte, Sara. Ya conoces a Nina. Di hola, Nina. Detrás de él estaba la mujer de la alcantarilla. Llevaba un rifle en bandolera y tenía los brazos cruzados encima. Hola, Sara. No te preocupes, dijo Eustace. Ya sé que tienes montones de preguntas y luego nos ocuparemos de ellas. Ahora, bebe. Sara tomó el vaso y bebió el agua. Estaba asombrosamente fría y tenía un sabor algo metálico, como si estuviera lamiendo una barra de hierro. Pensaba que estabas muerto. Eustace sonrió, exhibiendo su boca destrozada. De hecho, aquí todos estamos muertos. Nina, recuérdame cómo moriste tú. Creo que fue de neumonía, señor. Eso, o algo muy pesado me cayó encima. Nunca recuerdo cómo confeccionamos el documento. La explosión, la huida por la alcantarilla. Lo estaba recordando todo. Sara vació el vaso y se tomó un momento para inspeccionar su entorno. Daba la impresión de estar en una especie de búnker, aunque no había ventanas. Supuso que se encontraban en algún lugar subterráneo. La única iluminación de la habitación procedía de una hilera de antorchas parpadeantes. ¿Dónde estamos? En un lugar donde los ojos rojos no pueden encontrarnos. Su forma de mirarla, ladeando la cara para apuntarla con el ojo bueno, aumentaba la penetrante seriedad de su mirada. No puedo decirte más. Lo importante es que aquí estás a salvo. Tú eres Sergio. Otra sonrisa de dientes rotos. Me halaga que lo pienses, pero no. Sergio no existe. Al menos, tal como tú lo concibes. Pero pensaba, como es debido. El nombre es la abreviatura de insurgencia. Si no me equivoco, Nina, eso fue idea tuya, ¿no? Creo que sí. La gente necesita un nombre. Algo concreto, una cara que relacionar con una
idea. Esa es nuestra cara, Sergio. Sara miró a la mujer, que la estaba examinando con frialdad, y después desvió la mirada hacia Eustace. La explosión. Fuiste tú, ¿verdad? Eustace asintió. Nuestros primeros informes indican 17 Coles muertos, incluida tu amiga silbadora, y 2 miembros del Estado Mayor que estaban de visita para una inspección. No está nada mal, pero ese no es el verdadero premio. No, el verdadero premio eres tú, Sara. Eustace la estaba mirando fijamente. La mujer también. Sara se estremeció de frío. Se había producido un cambio, una inversión de las energías de la conversación. Él estaba tratando de tirarle de la lengua. ¿Podían confiar en ella? Más en concreto, ¿podía ella confiar en ellos? Ahora viene cuando me preguntas por qué. Sin querer hacer demasiadas concesiones, Sara asintió. Desde esta mañana, Sarah Fisher ya no existe. Sarah Fisher, lugareña número 94801, resultó muerta en un atentado suicida con bomba que se cobró la vida de 19 leales agentes de seguridad de la amada patria. La única parte reconocible de Sarah Fisher que permanece intacta es, de manera muy conveniente, un brazo con tu placa. Nos lo proporcionó una Cole que, no hace ni 24 horas, lo utilizaba para pegar a mujeres y niños en los establos. Pensamos que, teniendo en cuenta las circunstancias, tenía mejores usos, si bien ella no parecía estar de acuerdo. Opuso una fuerte resistencia, ¿verdad, Nina? La mujer era valiente, debo reconocerlo. Eustace miró a Sara de nuevo. Veo por tu expresión que nuestros métodos te impresionan. No deberían. Todo se estaba desarrollando demasiado deprisa. Matáis gente, no solo a Coles, transeúntes inocentes. Eustace asintió con brusquedad. Su expresión era indescifrable, casi carente de sentimientos. Eso es verdad. Menos de los que nuestro glorioso director quiere hacerte creer, pero estas cosas tienen un coste. Ella se quedó atónita por su tono indiferente. Eso no lo justifica. Oh, sí, ya lo creo. Deja que te pregunte algo. ¿Qué crees que harán los ojos rojos después del ataque de hoy? Sara guardó silencio. Muy bien, yo te lo diré. Represalias. Reaccionarán con dureza. No será bonito. Sara miró a Eustace, después a Nina y luego a Eustace de nuevo. ¿Pero por qué deseáis que sea así? Eustace respiró hondo. Te lo explicaré con la mayor sencillez posible. Estamos en guerra, Sara, ni más ni menos. Y en esta guerra nos superan en número. Hemos conseguido infiltrarnos en casi todos los niveles de su organización, pero los números continúan estando a su favor. Nunca podríamos derrotarlos si lanzáramos un ataque directo. Nuestro teatro de operaciones es psicológico. Poner nerviosa a la dirección. Sacarla de sus casillas. Cada persona detenida es el padre de alguien, la esposa de alguien, el hijo o la hija de alguien. Por cada uno que los ojos rojos envíen al cebadero, 2 más se nos unirán. Puede que parezca brutal, pero es lo que hay. Hizo una pausa y dejó que asimilara sus palabras. Tal vez esto te parezca absurdo. Pronto cambiarás de opinión si mi corazonada sobre ti es correcta. En cualquier caso, el resultado del ataque de esta tarde es que tú ya no existes. Y eso te convierte en un elemento muy valioso para nosotros. ¿Me estás diciendo que lo planeaste así? El hombre se encogió de hombros de una forma que sugería que la pregunta era más compleja de lo que ella creía. Hay planes y planes. Gran parte de lo que hacemos es cuestión de coordinación y suerte. Pero en tu caso, meditamos mucho la forma de secuestrarte. Hace tiempo que te vigilamos, a la espera del momento oportuno. Fue Jackie quien encajó las piezas y dio el visto bueno. El episodio de la planta de biodiesel fue un montaje, así como su repentina desaparición del alojamiento anoche. Sabía que irías a buscarla al hospital. La verdad, todo me parecía un poco complicado, y tenía mis dudas, pero su confianza en ti decantó la balanza. Y me alegra decir que estaba en lo cierto. La mente de Sara se había zambullido en la incredulidad. No, se estaba ahogando. ¿Jackie es una de los vuestros? Eustace asintió. La mujer estuvo con nosotros desde el principio, una agente de rango superior. Soy incapaz de decirte cuántos ataques ha organizado. Su misión final era liberarte. Sara buscó palabras, pero no encontró ninguna. Era incapaz de relacionar a la mujer que estaba describiendo Eustace con la que ella conocía. Jackie, miembro de la insurgencia, durante más de un año, la mujer apenas se había apartado de la vista de Sara. Habían dormido a 1 metro la una de la otra, trabajado codo con codo, compartido cada comida. Se lo habían contado todo. Era absurdo, era imposible. Después preguntó, ¿qué has querido decir con final? Lo siento, replicó Eustace. Jackie ha muerto. Sus palabras fueron como una bofetada. No puede ser. Temo que es verdad. Sé que significaba mucho para ti. No sacan a gente del hospital hasta que oscurece. He visto la furgoneta. Hemos de ir a buscarla. Escúchame. Todavía queda tiempo. Hemos de hacer algo. Desvió la mirada hacia Nina, inmóvil e impasible con los brazos cruzados sobre el rifle, y después hacia Eustace. ¿Por qué no hacéis algo? Porque es demasiado tarde, Sara. Su expresión se ablandó. Jackie nunca fue al hospital. Eso es lo que te estoy diciendo. Jackie era la conductora del coche. Tuvo la sensación de que algo se rompía. Algo se rompió en su interior. Un corte final, el último hilo que la ataba a la vida que conocía
cercenado. Se alejaba flotando. Sabía que estaba muy enferma. A lo sumo, habría sobrevivido unos cuantos meses antes de que la enviaran al cebadero. Eustace se inclinó hacia ella. Jackie lo quiso así. La coronación de una gloriosa carrera. No lo habría querido de otro modo. Está muerta, dijo Sarah. A nadie. Hizo lo que debía. Jackie era una heroína de la insurgencia. Y aquí estás tú, preparada para recoger el testigo. No podía obligarse a llorar. Se preguntó por qué, y entonces lo supo. Ya había derramado las últimas lágrimas de su vida. No quedaban más en su interior. Resultaba extraño ser incapaz de llorar. Amar a alguien como ella había querido a Jackie y no encontrar dolor en su corazón. ¿Por qué yo? Porque los odias, Sarah. Los odias y no les tienes miedo. Lo vi aquel día en el camión. ¿Te acuerdas? La mujer asintió. Hay dos clases de odio. Uno te da fuerzas, el otro te las arrebata. El tuyo es del primer tipo. Siempre lo he sabido. Jackie también lo sabía. Era verdad, los odiaba. Los odiaba por sus ojos lascivos, su desenvuelta y risueña crueldad. Los odiaba por las gachas aguadas y las duchas heladas. Odiaba las mentiras que la obligaban a gritar. Odiaba sus porras incansables y las sonrisas de sus rostros engreídos. Los odiaba con toda su alma, con cada célula de su cuerpo. Sus nervios ardían de odio. Sus pulmones inhalaban y exhalaban odio. Su corazón bombeaba un elixir de odio en estado puro a sus venas. Estaba viva porque los odiaba, y los odiaba, sobre todo, por haberle robado a su hija. Tomó conciencia de que Eustace y Nina estaban esperando a que hablara. Comprendió que todo cuanto habían hecho y dicho estaba encaminado a este único propósito. Paso a paso, con cautela, la habían guiado hasta el borde de un abismo. En cuanto diera el siguiente paso, ya no volvería a ser la misma. ¿Qué queréis que haga?